No me Bueno, puede ser. hoy ahí tenemos el módulo que nos toca hoy, el módulo 6. Vamos a hablar específicamente de lo que es el proceso de violencia ante los órganos jurisdiccionales. Por supuesto, vamos a hablar de lo que es el proceso de violencia ante los juzgados de paz. Hoy vamos a ver bien la parte, digamos, procesal práctica, si se quiere, desde el momento en que ustedes son sorteados y tienen que aceptar el cargo para intervenir en los procesos específicamente de violencia, ¿no? Sabemos que intervienen en otro tipo de procesos, pero esta capacitación es para ello. Así que, bueno, para arrancar la charla de hoy, va a estar mi compañera Josefina, que ya la conocen, ella es también del Colegio de la Casa, ella está en doble función acá, pero bueno, hoy le vamos a decir que es de la Casa, ella es la presidenta de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de La Plata, también coordina el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género del Ministerio de Justicia, que es con quien coorganizamos esta actividad. Así que bueno, ella va a comenzar, después voy a seguir yo, ya me conocen, ya figura repetida de todas las clases. Así que bueno, la idea, como hoy va a ser una clase muy práctica, seguramente el chat con las preguntas va a estar más activo, y además la idea es, como siempre, como el clásico de todos los jueves, nos vamos a dejar un lindo tiempo al final para intercambiar, obviamente, las experiencias de todas y todos. Así podemos volcar el material de hoy a los hechos puntuales o los casos prácticos o los obstáculos, o entre todos pensar herramientas para justamente vencer esos obstáculos que tenemos a veces cuando queremos, en este caso, obviamente, tener la defensa de las víctimas de violencia de género y de violencia familiar. Bueno, José, todo tuyo. Bueno, gracias, Maru. No era necesaria la presentación. Ya nos conocemos. Bueno, para arrancar hacemos dos aclaraciones. Primero, como bien dijo Maru, sabemos que ustedes intervienen como asesoras y defensoras en distintos procesos, alimento, divorcio, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es violencia de género, y a su vez también muchas aclaraciones que vamos a hacer o comentarios que vamos a hacer. Puede ser que en determinado lugar nos digan, no, pero así no se hace acá, o tienen, viste, cada juzgado, como sabemos, o cada lugar tiene su librito en cómo se presenta una notificación, cómo te la reciben. Entonces, en eso va a estar bueno al final de este espacio, de que cada una también podamos hablar estas cosas de cómo se hace en cada lugar o qué es lo que pasa en cada lugar. Ahí está. No lo podía pasar y se me había trabado, ahí está. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar como del principio, para muchos ya esto tienen conocimiento cómo funciona, pero creemos que es necesario empezar desde el principio. Ustedes, para poder ser parte de este registro de asesoras y defensoras, se tuvieron que inscribir en el Colegio de Abogados de La Plata, y una vez que se inscribieron en el Colegio de Abogados de La Plata, el Colegio de Abogados de La Plata lo que hace es pasar el listado a cada juzgado de paz con los anotados y anotadas de ese listado. Lo que hace el juzgado, una vez que recibe algún caso de alguna situación de violencia, desarticula, o sea, desinsacula a alguien del listado, o sea, saca del listado, lo nombran como defensor o asesor a través de una notificación de la designación para actuar. Por ejemplo, en Berizo sabemos que la mayoría de las designaciones se hacen a través de cédula al domicilio electrónico. Una vez que te llega la cédula al domicilio electrónico, lo que hacemos como asesoras o defensores ad hoc es hacer la aceptación del cargo, que tenemos 72 horas para hacer esta aceptación del cargo, en ese caso que les fue asignado. Esto es como o sea, no es obligatorio mencionar el usuario MED, pero siempre recomendamos que es importante poner en el primer escrito, donde también aceptamos el cargo, el usuario MED para facilitar o acortar pasos en el proceso judicial. O sea, ya en la primera intervención, además de aceptar el cargo, dejamos el usuario ya para que nos den de alta en la MED para que podamos tener acceso al expediente. Una vez que aceptamos el cargo, bueno, primero además aclarar que esta función de asesoras y defensores ad hoc es obligatoria e inexcusable y es de carga pública. A su vez, quienes son elegidos en algún proceso judicial, en el momento que son elegidos, no se integran en esa lista hasta que la lista completa la vuelta total.
Hoy al final vamos a hablar más profundamente de lo que es el tema de los honorarios, pero por su intervención el letrado o la letrada va a percibir una remuneración. ¿Y cuál es la función que tienen los asesores y las defensoras ad hoc? Bueno, los asesores justamente o asesoras van a intervenir en casos que estén involucradas o involucrados cuestiones que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes o personas adultas con alguna discapacidad. Lo que hacen es tomar contacto con la niña o el niño en algunas situaciones, en otra con el referente afectivo o afectiva. Pueden asistir a las audiencias, emitir dictamen, siempre velando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como bien hablamos en la última clase, que ahí fue donde se generó también una linda conversación, que era esta diferencia entre abogado o abogada del niño con defensor o asesor ad hoc. Justamente como hablamos en la clase pasada, los asesores o asesoras ad hoc no hacen una defensa técnica. Para eso está la figura del abogado o la abogada del niño, que es importante siempre para los asesores o asesoras mencionarlo. ¿Se me escucha mal? Porque estaba leyendo en el chat que se escuchaba mal. Ah, perdón. Tenía un montón de mensajes, sí. Es importante utilizar esta figura, ya que en algunos lugares, como mencionaron la vez pasada, no es de mucho uso la figura del abogado o abogada del niño o la niña. Los defensores y defensoras, que es lo que por ahí más nos vamos a centrar hoy, lo que hacen es garantizar justamente el acceso a la justicia, asesorando, representando, y es una figura muy parecida a lo que nosotros hacemos en nuestras representaciones legales. Se me traba para pasar y quiero, no sé por qué, ahí está. ¿Cómo es la intervención entonces? Una vez que nos llega el caso, aceptamos el cargo, una vez que aceptamos el cargo, tomamos conocimiento con lo que hay en el expediente, a veces nos encontramos solamente con la denuncia, a veces nos encontramos con la denuncia y si es alguna situación de urgencia, de gravedad, en algunas oportunidades se toma la medida ya de oficio, la medida cautelar, o si no nos encontramos, bueno, a veces con muy poca información. Entonces lo primero que tenemos que hacer como asesoras o defensoras ad hoc es tomar conocimiento de lo que hay para luego tomar contacto con la parte. ¿Por qué también recomendamos esto un poco? Vamos a ir tomando cosas de otras clases que ya fueron viendo para poder como ver todo el proceso utilizando diferentes herramientas que ya fueron viendo en las clases anteriores. Por ejemplo, lo que siempre se recomienda es hacer una investigación de todas las causas que hay sobre ese caso, o sea, para que no fragmentar el conflicto, ver si ya hay alguna otra denuncia o hay alguna otra medida u otra en otro juzgado. Bueno, es importante hacer un análisis de qué es lo que ya hay sobre ese caso, ver qué hay en el expediente, leer la denuncia. Así cuando tomamos contacto con la parte ya tenemos como una información, un análisis de la situación. Muchas veces nos pasa también que en lugar de tener la información, nos llaman antes de que podamos tener acceso, o sea, la persona le pasa nuestro teléfono antes de poder tener acceso, entonces es importante que en esas oportunidades, digamos que una vez que vemos el expediente, vamos a tomar contacto para poder hacer la intervención en el proceso. Una vez que ya nosotros tenemos todo esto, podemos hacer la ampliación de la denuncia, agregar hechos nuevos o ya en el mismo escrito solicitar las medidas cautelares y acompañar y ofrecer la prueba. Hasta ahí, Maru, ¿querés agregar algo? ¿Querés incorporar algo? ¿Seguimos? No, capaz que para que quede claro que cuando habla de ampliación de la denuncia no es que es un paso obligatorio el tema de ratificar la denuncia, acá no se habla de ratificar la denuncia, ¿no? Eso es claro decirlo. Con la denuncia que se hace en la comisaría ya es suficiente. Lo que yo siempre digo que en la práctica, a ustedes también les debe pasar lo mismo, a veces se toman las denuncias muy rápido, con un lenguaje que no es claro, escriben la mitad de los hechos, y cuando después nosotros escuchamos a la víctima, vemos que entre lo que quedó plasmado en la denuncia y lo que la víctima nos quiere transmitir, hay un abismo, ¿no? Entonces, nosotros creo que acá tenemos en esta oportunidad la posibilidad de ampliarla, de poner más detalles, cuestiones que quizás en la comisaría fueron detalles que no tuvieron en cuenta, y para nosotros es importante para nuestra estrategia, para obviamente la defensa, y también en base, eso nos va a servir un poco para mostrarle al juez o a la jueza la realidad de los hechos. O sea, cuanto más nosotros seamos más claros y podamos transmitir
a su señoría la situación de riesgo que está esa mujer, obviamente que me parece que es más contundente poder sostener la medida cautelar en nuestros dichos. Esto lo digo porque a mí siempre, siempre, siempre lo que toman en la comisaría me parece que es muy escueto, a veces la verdad que no se entiende, y me parece que es fundamental que nosotros podamos transmitir en esta primera presentación todo aquello que vemos que no se transmitió con esos párrafos muy pequeños. Me parece que como práctica es una buena herramienta y aparte les va a servir a ustedes también para mostrarle al juez con exactitud y con muchos detalles en qué situación de violencia se encuentra esa víctima. Claro. Simplemente esto. Es ampliar, no es ratificar, ¿no? Iba a decir eso, exacto. Está buena la aclaración que hizo Mari, porque claro, no es obligación hacer esto, pero es una buena práctica para fortalecer y hacer también contextualizar la situación de violencia que está atravesando esa persona. Sobre todo el momento después de pedir las medidas, ¿no? Que quede bien la contextualización de esa situación. Obviamente que para esto también vamos a tener que aplicar todas las cosas que ya vieron también de entrevistas, ¿no? Cómo es la escucha, cómo debe ser esa entrevista con la niña, niño o la persona que se va a patrocinar. A mí no me gusta decir víctima, perdón. También de la persona que vamos a patrocinar, en qué situación de violencia se encuentra, es importante esto que dice Mari de la ampliación de la denuncia y agregar los nuevos hechos. Ahora, esta primer filmina que nosotras ponemos acá es como los pasos muy a grandes rasgos, después vamos a ir justamente explicando cada uno, cómo se piden las medidas cautelares, qué medidas cautelares se pueden pedir, bueno, y lo que tiene que ver con la prueba, que lo vamos a ver ahora. Justamente nuestra ley, la 12.569, que es la que regula la violencia familiar, que también ya la han visto en otro encuentro, le da la atribución en el artículo 8 a la jueza o juez de tener amplias facultades para ordenar cualquier tipo de medida. Lo que tiene estos procesos, distinto a un proceso de alimentos o un proceso de divorcios, es que justamente son procesos flexibles, donde no es que tenemos una etapa de introducción, prueba, o sea, es un proceso en el que se da esta posibilidad de ser flexible y de poder tomar la jueza o juez o sea, tener amplias facultades para ordenar o impulsar el proceso, ¿no? Primero que nada, bueno, también lo que hablamos de la etapa probatoria, no es que hay una etapa probatoria estricta como los otros procesos, ya lo acabo de decir, perdón, hay amplitud de prueba, esto quiere decir que no nos tenemos que centrar en determinadas pruebas, como la testimonial, la informal, como en otros procesos, sino que tenemos que ser creativos y creativas a la hora de solicitar las pruebas en estos procesos, que también lo estuvieron viendo bastante en los otros encuentros, sobre todo lo que tiene que ver, bueno, en la clase pasada vieron lo que tenía que ver con niñez, también ya vieron con las compañeras lo que tienen que ver con las situaciones de violencia. Acá, para evaluar la pertinencia de cada prueba, es importante tener en cuenta el contexto, la medida, o sea, analizar cada medida de la prueba, o sea, considerar a ver si esa prueba es oportuna o no en esa parte del proceso, cómo se va a solicitar, y también no tener miedo a oponernos o a rediccionar las pruebas cuando vemos que hay estereotipos o hay invasiones, o sea, hay invasivas. O sea, tenemos que animarnos nosotros como operadores judiciales a oponernos también a las pruebas que nos solicitan, sobre todo lo que tiene que ver con peritaje médico o peritaje psicológico con respecto a la persona que se va a patrocinar. Y después, bueno, obviamente hay informalidad en la recepción de los elementos de prueba. Esto quiere decir que tenemos un fallo hace muy poco reciente de donde se admitieron pruebas de capturas de WhatsApp, o sea, antes pruebas que no se tenían en cuenta, ahora hay una informalidad al momento de presentar los diferentes tipos de pruebas. Me anda retrabado, Mari, perdón, ahí está. No, en eso yo quería agregar que sí, que acá es algo que tenemos a favor en este tipo de procesos, es la informalidad. La informalidad del momento de presentar la prueba, o sea, no hay un único momento y no hay el momento, obviamente, después caduca, sino que podemos presentar en cualquier momento. Como ustedes saben, estos son juicios que no son estáticos, ¿no? Sino que la violencia tiene todo un ciclo, como lo explicaron en otras clases. Entonces, obviamente que muchas veces estamos todo el tiempo presentando captura de pantalla, mensaje de texto. Hoy, digamos que las redes
es una manera de ejercer, obviamente, es un medio más donde se ejerce violencia, donde se agrede, donde se insulta, donde se manipula. Entonces, todo el tiempo podemos ir incorporando nuevos elementos que hacen obviamente a la verosimilitud de los hechos y poder plasmar, como hablábamos al principio, una idea acabada de la situación de violencia y de riesgo, sobre todo. A mí me interesa, hago mucho hincapié en eso, porque me parece que lo que nosotros debemos hacer es mostrarle al juez en qué grado de riesgo se encuentra esa persona, porque en base a eso, o relacionado directamente con eso, van a estar las medidas cautelares que se dicten, ¿no? Entonces me parece que en esto, obviamente, tenemos que ser muy flexibles, casi todos los jueces son muy, muy, muy flexibles, así que en este sentido podemos ir presentando todo el material que tengamos obviamente a nuestro favor y que tengamos a manos en cualquier momento, en cualquier momento. Hay un comentario en el chat que me parece importante tomarlo, porque ahora íbamos a hablar un poco de eso, que si bien nos estamos hablando de elementos probatorios, es verdad lo que dice el compañero, para que se me fue porque acaban de comentar, dice, la realidad es que las medidas cautelares en el proceso de violencia son autosatisfactivas y muchas veces con el testimonio de la denunciante obtiene las medidas. Correcto, es así. Sí, sí, es así. Hay que valorar el testimonio de la víctima, o sea, el testimonio, hay fallos donde dicen justamente con el testimonio de la víctima ya las medidas se tienen que otorgar, pero a veces se acompañan otras pruebas para acompañar el proceso, pero no es en principio, por los fallos no sería necesario otro tipo de prueba. Pero a veces acompañar las pruebas ayuda también cuando otorgan las medidas. Pero sí, es como vos decís. Sí, sí, a ver, y la ley es claro, el relato de la víctima es suficiente para medir las medidas, y hay mucha jurisprudencia al respecto. No es que los elementos probatorios son necesarios, si no hay elementos probatorios no se dicta la medida. No, eso vamos a dejarlo claro, no es así. El tema de los elementos es cuando uno los tiene, debe acompañarlos. Insisto, porque hay un montón de medidas que se pueden pedir, y además para mí es para valorar el riesgo que está esa persona. Y es justamente para prevenir hechos más dañosos. Entonces, los elementos que se tienen se acompañan para dar una idea acabada al juez y en base a eso pedir todo tipo. O podemos pedir, después vamos a ver más adelante, pero se puede pedir botón antipánico, se pueden pedir un montón de cosas. Y ahí me parece que en la prueba está el riesgo, está para demostrar el riesgo en cual se encuentra esa persona. No para el dictado de la medida, que el relato solo es suficiente, pero sí para, obviamente, demostrar otras cuestiones que para mí tienen que ver con el riesgo que se encuentra esa persona y también con, digamos, el grado, si se quiere, de violencia que ejerce el agresor. Ambas cosas sirven para medir, ¿no? Obviamente. Entonces, de alguna manera, cuando se tienen esos elementos, no son necesarios para el dictado, pero sí para mostrarle al juez el alto grado de riesgo que puede estar esa persona y también el alto grado de agresión, si se quiere decir de alguna manera, que tiene el denunciado. Exacto, y estos elementos probatorios que nosotras estamos mostrando acá no son los únicos, así que eso es importante, sean creativos a la hora, o creativas a la hora de eso, de acompañar estos elementos probatorios, porque puede haber miles. Por ejemplo, en la clase pasada las compañeras hablaban de hasta un dibujo de la niña-niño, el cuaderno de las que utilizaba en la escuela. O sea, al momento de nosotros estamos mencionando como las típicas, las más conocidas, pero hay miles de elementos probatorios que se pueden acompañar en estos procesos. Los mails, sí, justo, no, te iba a decir lo de los mails. Yo en los mails, en el último caso que tuve, acompañé la impresión de pantalla del mail con las direcciones y me lo tuvieron por incorporada a la prueba. Pero hay más mensajes. Vayan leyendo los mensajes, yo bueno estoy ¿Querés con leerlo, Maru? Porque algunos no los leo. Dice, muchas veces la resolución judicial protege a la denunciante cuando en el hogar hay más personas en riesgo, menores o no. Hay que pedirlo inmediatamente en la ampliación para que sean incorporadas en el decisorio. Claro, sí, sí. De mayo. Bueno, no, sí. Sí, perdón, Maru.
No, por supuesto, el riesgo que está esa persona y todo su círculo familiar de alguna manera, ¿no? Lo que hablábamos también de incorporar, lo vimos la clase pasada, niños y niñas como víctimas directas, ¿no? De la violencia familiar también. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto hace a la conflictiva familiar que nosotros debemos incorporar en nuestra presentación. Claramente que antes de la decisión sería interesante y darle más elementos al juez para sostener su decisorio. Pero luego también, aún después de este decisorio, se pueden seguir incorporando. Eso es lo que hablábamos hoy de la informalidad. No hay etapas que concluyen, sino esto de la dinámica que tiene este tipo de proceso hace que todo el tiempo podamos seguir incorporando. Si es antes del decisorio y es en nuestra primera presentación, por supuesto, le va a dar mucho más sustento, pero obviamente a veces no se tiene en ese momento todo, y se pueden ir incorporando luego. Exacto. ¿El informe de riesgo hecho por quién? A ver esto. El informe de riesgo también puede ser que la persona que se va a representar haya sido, no sé, está haciendo un acompañamiento o tratamiento en algún lugar de salud. O sea, también se pueden pedir a los profesionales de la salud que acompañen un informe, o también se puede hacer esto que decíamos hoy de no fragmentar, de hacer un análisis y buscar si tiene denuncias anteriores, si tiene causas iniciadas, todos los antecedentes judiciales que esa persona tenga. Informes de algún otro lugar que también se puedan acompañar. Sí. O sea, de los organismos municipales, yo pienso muchas veces he acompañado informes cuando han pasado por las direcciones de género de los municipios. No sé si en todas las localidades que estamos hablando tienen, pero bueno, hay direcciones de género, donde ahí se hace una primera escucha a la mujer, y luego obviamente se pierde el contacto, o a través, o si se obtiene en esas intervenciones solo este informe. Entonces utilizar también todos los informes, como dice José, de otros organismos donde esta mujer haya sido escuchada. Pueden ser organismos administrativos municipales, pueden ser hospitales, pueden ser salitas, pueden ser un montón de espacios que haya sido ya escuchada y donde haya intervenido algún cuerpo o alguna otra disciplina, algún psicólogo que pueda tener un informe que a nosotros nos pueda servir. Casi todas las direcciones, no sale provincial, pero casi todas las direcciones de políticas de género municipales hacen este tipo de informes de riesgo. Exacto. Sí, yo no sabía si nombrarlo porque es verdad que no sé si todos los municipios la tenían a la oficina de la mujer. Por eso, claro. Sí, por eso digo que las que tengan esta posibilidad, está bueno acompañarlos. También, bueno, mencionar que las audiencias no deben ser conjuntas, esa es también otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de violencia. Nos pasó el otro día que nos preguntaban en un grupo de jóvenes, pero lo citaron a uno a las 10 y otro 10:30, ¿qué hago? Bueno, esas situaciones también es importante oponernos en caso de que, o sea, debemos oponernos en caso de considerar por la situación de riesgo que puede estar atravesando esa mujer, que se crucen en el pasillo, que tengan alguna situación ahí. Es importante mencionar también esto de oponernos a estas audiencias. Sí, también el informe socioambiental también está bueno solicitarlo. Sí, estaba leyendo el chat. Con respecto a elementos probatorios, bueno, ya hemos mencionado a grandes rasgos cuáles son los elementos probatorios que podemos tener. ¿Querés, Mari, seguir vos y vamos intercalando? Bien, sí, ahí leía, los informes de riesgo, sí, claro, por el cuerpo técnico, por eso decía, cuando intervienen estos organismos y ya son escuchadas por otros profesionales, hay que utilizar esos informes. Muchas veces ya tienen hechos esos informes, son los que nos van a servir muchísimo cuando tengamos que acompañar a una mujer que ya fue escuchada por un equipo interdisciplinario, por otras disciplinas. Bueno, a ver, ahí José decía un poco, ustedes ya están interviniendo, tuvieron contacto con la persona, con la víctima, la escucharon, hicieron su presentación. Ahí ya vimos todos los tipos de pruebas que ustedes pueden hacerse para sostener no solamente ese relato, sino la situación de riesgo en que se encuentra la víctima y también el grado de agresión del denunciado.
Y obviamente la base de todo el proceso de violencia son las medidas cautelares. Muchos dicen que únicamente se sostienen las medidas cautelares los procesos. Yo creo que es un poquito más amplio, pero digamos que obviamente el objetivo que se persigue es el dictado de las medidas cautelares, porque el proceso tiene por objetivo hacer cesar la violencia. Y ese cese de violencia solamente lo podemos lograr, de acuerdo a lo que establece la ley, con la obtención de las medidas cautelares. Por eso, a veces, estos procesos terminan solamente con el dictado de las medidas cautelares, o con el dictado de las medidas cautelares cesa la violencia. Es el objetivo justamente de este tipo de proceso, hacer cesar la violencia. La ley en sus artículos establecen varios tipos de medidas que nosotros podemos pedir a la hora de hacer la presentación. Después vamos a ver que no son las únicas, son enunciativas. Nosotros podemos ser muy creativos y pedir muchos más. Ay, volveme atrás, ahí está. Y pedir muchos más, de hecho vamos a ver que hay otros tipos de medidas también. Y también, obviamente, lo que hacen, como dice acá, la finalidad es hacer cesar la violencia denunciada y evitar su repetición. Por supuesto, lo que nosotros debemos resguardar a través del dictado de las medidas es, obviamente, a la víctima, resguardarla de futuros hechos de violencia, que no vuelva a producirse o que no se repitan estos hechos de violencia de los cuales es víctima. Obviamente las medidas cautelares, por empezar por el final, tienen un plazo. Esto es un poco el criterio y tiene que ver, no con el criterio, acá es donde también hace hincapié la prueba, ¿no? Que decíamos hoy. ¿Por qué es importante acompañar todos esos elementos? Además de medir el riesgo, digamos, de alguna manera el plazo, también tiene que ver con ese riesgo. O sea, esos elementos probatorios nos van a servir para establecer el plazo de las medidas. En la apreciación del juez y de los elementos que tiene, puede ver el plazo que estipula prudente para ese caso, porque ustedes se van a dar cuenta que los plazos, los jueces no los dictan todos iguales, salvo un juez que tenga algún criterio uniforme, pero en general no. Y es más, muchas veces hasta no se dictan plazos, sino que queda sujeta a la medida cautelar o la vigencia de la medida cautelar, hasta luego de producirse el informe del cuerpo técnico, donde el juez va a evaluar, de acuerdo a ese informe, la continuidad o no de las medidas o el plazo en el cual las mismas deben continuar o los pasos a seguir. Últimamente, o muchos jueces tienen esa costumbre de no poner un plazo ni de 30 y 60 días, sino dejarlo sujeto a ver qué resuelve, o qué se resuelve, o qué pudieron, qué información pues, se puede recabar en el informe del cuerpo técnico, para después sí ver la vigencia o la durabilidad de esas medidas. La prórroga se puede pedir, por supuesto, siempre que estén dadas las condiciones en las cuales se dictaron esa medida o se pidió esa medida. De hecho, esto lo íbamos a ver al final, pero sí está bueno decirlo acá. Ustedes saben que en el último año, por el tema de la pandemia y el ASPO, la Corte prorrogó automáticamente las medidas cautelares, o sea, no había necesidad de pedirlas específicamente. Siempre la prórroga había que pedirlas a través de un escrito, antes de su vigencia, por supuesto, pedir la prórroga. Esta prórroga fue de forma automática. Sepan que ahora no hay este tipo de resolución. La Corte, la última prórroga fue hasta el 3 de mayo. Ahora no está hecha la prórroga automática, entonces también esto tenerlo claro, porque si se está por vencer alguna medida, lo que hay que hacer es pedir la prórroga. Esperemos que la Corte en breve saque esta prórroga automática. Les cuento desde el Colegio desde Colprobas, de la Comisión de Género, presentamos una nota a la Corte justamente solicitando eso. Seguimos en pandemia, la situación de violencia no ha cesado, los números siguen siendo obviamente muy alarmantes, con lo cual necesitamos que estas prórrogas se sigan haciendo. Siempre y cuando, por supuesto, estén las condiciones que lo ameriten, ¿no? Eso desde ya. Bueno, vamos a la enunciación. Yo no leo el chat, así que cualquier cosa, José, te pido que me interrumpas, porque si no me distraigo mucho entre el chat y la filmina y tratando de comentarles. A ver, como les decía, esta enunciación que tiene la ley es enunciativa, como su nombre lo dice, y eso obviamente, lo cual quiere decir que no son las únicas, que tampoco quiere decir que tengo que elegir una de ellas. Acá estará la estrategia y la valoración que nosotros hagamos del relato de la víctima. ¿Se acuerdan todas las herramientas que venimos viendo hasta acá?
ese relato que nosotros hicimos, que pudimos detectar el riesgo, qué tipo de violencia se ejerce sobre esa víctima, estoy como repasando todo lo que vimos, ¿no? En qué grupo familiar se encuentra inserta, si está sostenida afectivamente o tiene una contención familiar. O sea, todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que analizar a la hora de pedir la medida cautelar. Yo lo que noto es que todos estamos acostumbrados en el mal ejercicio de pedir, bueno, la perimetral, y pensamos que con eso ya estamos salvados, con eso ya cumplimos. A mí me parece que nosotros tenemos que hacer un poquito más de estudio o de evaluación de la circunstancia y no empezar a pedir esas perimetrales porque creemos que es lo único o la única medida o que creemos que con eso podemos hacer cesar la violencia. Sí, por supuesto que es una medida válida y a veces es súper necesaria y la única. Pero me parece que en esto de la evaluación y en esto que nosotros hemos visto a través de todas las clases, nosotros podemos tener una evaluación integral. ¿Se acuerdan que siempre decíamos también las compañeras, tengamos una visión integral de la situación, no miremos el solo hecho de la víctima, tengamos esta mirada integral de la conflictiva familiar, como les decía, qué tipo de violencia se ejerce, esa escucha que hicimos al principio, poder captar qué es lo que necesita esa víctima, que como vamos a ver, esta puede ser una de las medidas que necesite, y después obviamente habrá que hacer otro tipo de medidas, u otro tipo de redes con otros organismos, teniendo en cuenta las necesidades que se tienen. A veces se tienen necesidades asistenciales, necesidades económicas, necesidades de vivienda, hay muchísimas cuestiones detrás, obviamente de una situación de violencia. Nosotros tenemos que tener también, hay una cuestión que tenga que ver con la violencia contra niños y niñas. O sea, tenemos que tener esta visión integral con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora para, en este momento, decidir cuál es la medida, ¿sí?, que se ajusta o que responde a las necesidades de esa víctima. No todas las víctimas de violencia familiar necesitan o requieren la misma protección por parte de los juzgados. Y ahí estará, obviamente, nuestra intervención, ¿no? De ahí estará la estrategia que nosotros volquemos. Por eso lo importante de desarrollar estas herramientas que venimos dando hasta ahora, de saber escuchar, esta escucha que ya la venimos diciendo hace mucho tiempo, esta escucha activa, de prestar atención, de tomar conocimiento que hay detrás de las situaciones de violencia, hablamos del ciclo, hablamos de los tipos de violencia, todo eso es importante a la hora de decidir nosotros, cuál es la medida, la medida cautelar que necesita esa víctima en particular. No saquemos como medidas en forma automática, sin entrar en el estudio, digamos, detallado de la situación integral que está viviendo esa víctima. Porque quizás nos quedemos cortos con lo que estamos pidiendo, por eso lo digo. A veces hasta uno se ha dado cuenta que se ha quedado corto, obviamente después puede pedir más medidas, no digo que no, pero digo, es una buena herramienta que nosotros podamos, de esa escucha, prestar atención de lo que necesitamos. Y si no, obviamente después vamos a tener, en el transcurso del juicio, otras herramientas que, bueno, que pueden hacer que cambiemos esa medida, la ampliemos, la cambiemos por otra más, por supuesto, ¿no? Por eso digo, uno siempre, capaz, por la experiencia se ha dado cuenta que las medidas capaz que necesitaban eran más completas o eran diferentes. Pero bueno, nosotros, si desarrollamos esas herramientas, podemos tener esa respuesta ya inicialmente. La medida perimetral es una de las... Te fuiste para adelante, bueno, no importa. Medida perimetral ya sabemos, prohibición de acercamientos, es esta que hablamos de prohibición de acercamiento, la exclusión, obviamente, del hogar, de la persona agresora. Esto no tiene que ver con la titularidad de la casa, tiene que ver con sacar a una persona de la casa y dejar en resguardo a la víctima y a su grupo familiar, también en la casa. Después, en este caso pueden darse dos cosas: excluir al agresor y reintegrar al grupo familiar a la casa, o excluir al agresor, y en este caso, que tiene que ver con esta segunda, pedir obviamente el reintegro luego de esa exclusión a la víctima con su grupo familiar o a la víctima sola. Bueno, después de la restitución inmediata de los efectos personales, esto tiene que ver cuando es la víctima la que se retira del hogar. Muchas veces ese retiro no es de la forma haciendo las valijas y charlando, por supuesto, muchas veces son, más que retiro, puedes llamarse un escape, ¿no?
con lo cual no ha podido llevarse sus objetos personales, su ropa, sus documentos, y a veces tampoco hasta sus hijos ha podido llevarse. Entonces ahí nosotros lo que debemos hacer es, obviamente, si esos niños están en riesgo en ese hogar con el agresor, obviamente pedir la restitución de los objetos y también del grupo familiar. Luego, ordenar las medidas necesarias, bueno, ahí me la pasaste, y después hablamos de las cuestiones que tienen que ver obviamente con los niños, ¿no? Esto de que hablaba de que no solamente el resguardo es del cese de la violencia, sino que hay cuestiones que también tienen que ver con el grupo familiar, que tienen que ver con la fijación de la cuota alimentaria. Ahí habla de tenencia, pero es el cuidado personal hoy, provisorio. Estas cuestiones obviamente son provisorias. Se puede pedir también, ahora sí pásamela, José. Mari, yo no la sé guarda provisoria, sí. Si está tu hijo ahí. Sí, está mi hijo. Se escucha todo, me están diciendo. No hagas ruido, por favor. Se escucha todo. Todo lo de tic, tic, tic se escucha. Sí. Bueno, estábamos por buscando favor. a ver qué micrófono estaba bien. No, soy yo. Perdón, bien, ya se va, va a ser yo. Perdón. Bueno, no, está bien. Esos. Y luego, por supuesto, las medidas, como dice abajo al final, no las quiero mencionar todas porque ya las conocemos, pero digo, después dice toda medida urgente que estime oportuno asegurar la custodia y protección de la víctima. Esto es lo más importante, y acá es donde hablábamos hoy esto de la creatividad, ¿no? O sea, estas son medidas, obviamente, que todos utilizamos, tienen que ver con las más comunes, de alguna manera, las que están contempladas en la ley, pero estas medidas pueden, obviamente, pedirse en conjunción con otras medidas, que ahora sí pásame la filmina, que tienen que ver con el resguardo y el riesgo en el cual puede estar esa víctima. Y acá están otras medidas. Por supuesto que estas son las medidas que nosotros sí o sí tenemos que pedirles al juez, pero que sí en su parte ejecutiva o en su parte operatoria se dan en conjunción con otros organismos del Estado. El botón antipánico, que funciona, que acá por lo menos ya es, digamos, de uso más masivo. El botón antipánico lo administran las municipalidades, o sea que ustedes lo pueden requerir al juez y el juez oficia a la municipalidad para que se lo den. El rondín policial, que por supuesto sabemos las dificultades que hay con el tema de la disponibilidad de este tipo de custodia, ¿no? Que muchas veces lo pedimos, pero también nos contestan que no hay disponibilidad de móviles para eso, pero es una medida que también debemos pedirla cuando creemos que es necesario. Lo mismo que la custodia en el domicilio, y los dispositivos duales, que esto es algo nuevo, que también está funcionando a nivel provincial, que acá José puede darnos mayor detalle de esto, porque se está utilizando en la provincia de Buenos Aires. José, te dejo vos porque... Sí, los dispositivos duales, bueno, se piden el expediente o los pueden otorgar de oficio. Lo que hacen, o sea, los otorga la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de Nación con un convenio con las provincias. Este recurso se baja en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Mujeres. Antes estaba en coordinación del Ministerio de Seguridad, y lo que hace es oficiar al Ministerio de Mujeres, se le otorga este dispositivo dual, que lo que hace es tener una pulsera electrónica, el denunciado, y un aparato que es como un celular, como lo que era un walkie-talkie antes, donde es muy similar para la persona patrocinada, que lo que hace es que cuando el agresor se acerca a la víctima, este dispositivo empieza a sonar, y depende el grado de cercanía que tiene, empieza a sonar cada vez más fuerte. No es recomendable utilizar en situaciones donde entre las personas hay una distancia muy similar, o sea, muy cercana, donde o sea, se recomienda utilizar a 700 metros, pero no si están viviendo a 5 cuadras, o el agresor pasa todos los días en lugares chicos. Nos pasa, por ejemplo, si el agresor todos los días para ir a trabajar tenía que pasar obligadamente por ahí, no se recomienda en esas situaciones. Y también estos dispositivos duales es importante utilizarlos en situaciones de extrema, o sea, donde hay un riesgo alto en la situación de violencia. Algo que quería agregar también, lo que también se puede solicitar, es la consigna policial. Nosotros tenemos una sentencia favorable que nos salió en la provincia de Salta, donde se consiguió una consigna policial para el agresor y para la persona patrocinada. Esto también lo podemos solicitar.
de hecho ahora bueno, se está haciendo un proyecto de ley sobre estas consignas. Y también algo importante de remarcar, que en los últimos informes nos están mostrando que las mayores situaciones de violencia se dan o sea, con personas de las fuerzas de seguridad. Así que es importante también que tengan claro que también podemos solicitar a aquellas personas que lleven a cabo portación de armas que se les retire justamente el arma reglamentaria que utilizan. Quería incorporar como esas dos como también no olvidarnos Sí, de... el secuestro del arma, sobre todo, sabemos que cuando se denuncian agentes de seguridad que portan armas reglamentariamente, sabemos que muchas veces esta arma es utilizada como tipo de manipulación, Exacto. de amenaza. Entonces, en esos casos, obviamente, como otra de las medidas, pues hablaba de que esas son enunciativas. Otra de las medidas es pedir el secuestro inmediato. Y también denunciar esta circunstancia al organismo, obviamente la autoridad superior del agente de seguridad. Hablo de agente de seguridad, Ministerio de Seguridad, en fin, todos los que están... Fuerzas Armadas, Sí, servicio penitenciario también. Ahí obviamente debemos oficiar rápidamente esta situación al organismo para que algo que estaban preguntando en el chat, ¿cuál es la diferencia entre rondín policial y custodia? Custodia o consigna, como quieran llamarla. El rondín es que la policía pasa, o sea, cada determinado tiempo, no es que está instalada en el domicilio o acompaña a la persona que se patrocina, sino que el rondín pasa y la consigna en el domicilio hace un acompañamiento más cercano, o sea, acompañar a la persona que se patrocina. También otras medidas creativas que hemos visto este último tiempo, en algunos fallos, por ejemplo, en localidades cercanas también, lo que se ha pedido es que el denunciado se retire de esa localidad, o sea, directamente lo invitan a irse de la ciudad. Hay fallos, tenemos un fallo de Neuquén, donde el agresor tuvo que irse a vivir a otra localidad. Tenemos fallos también, por ejemplo, que cuando hay violencia económica, había un caso donde el agresor se estaba yendo de viaje al exterior con su novia y, bueno, en el aeropuerto le imposibilitaron la posibilidad de viajar justamente porque no cumplía con la cuota alimentaria o con sus obligaciones las cuestiones de paternidad. Yo no sé si hay más preguntas también y... No, José, preguntas no. Bien, si hay comentarios, después de última abrimos... Sí, después los leemos. Bien, después los leemos, por supuesto. Bueno, esto es más o menos el tema de las medidas cautelares que como vimos, nosotros podemos empezar a pedir las que creamos con los elementos que tenemos y después a lo largo del proceso, por supuesto, con todo lo que vamos a ir recabando, más lo del cuerpo técnico, estas medidas cautelares pueden prorrogarse en su vigencia, pueden sustituirse, pueden dictarse otras nuevas. O sea, en fin, por eso hay que dejarlo claro al principio, estos procesos no son estáticos, están todo el tiempo en dinámica, y lo que hacen es que podemos ir entre las nuevas pruebas con los nuevos elementos, y el informe, ahora vamos a ver del cuerpo técnico, más adelante vamos a ver del cuerpo técnico, más los informes y las entrevistas del cuerpo técnico, todo eso va a ir haciendo que obviamente hace que el juicio no se lo mire de una forma estática y no nos quedemos con lo que nosotros pedimos al principio, sino que puede ir cambiando y el juez puede ir midiendo esto que hablábamos, dos cosas que me parecen importantes, que es el riesgo y el grado de agresión, ¿no? Son dos cosas en las cuales todo el tiempo vamos a tener que ir midiendo de acuerdo a los elementos que se van incorporando en el proceso, para nosotros hacer la defensa adecuada, ¿no? Bueno, esta es la audiencia del artículo 11. Mari, perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Porque justo hay una pregunta para no irnos de tema. María Laura pregunta, ¿qué podemos pedir en caso de que el agresor no cumpla con la concurrencia a psicólogo obligatoria? ¿Vas vos, Maru, o yo? Estás en silencio, no sé si la... Yo en una causa que tuve pedías 30, por los que no iba. Es que sí, no queda otra que la multa pecuniaria, o sea, que ir por el bolsillo, porque de alguna manera lo mismo que hablábamos siempre la otra vez, que cuando decimos, bueno, y cuando pedimos estos cursos de masculinidades y que lo sean, bueno, claro, no son obligatorios, entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? Y sí sabemos que en estos tipos de juicios siempre las recomendaciones después del cuerpo técnico son que hagan el recorrido terapéutico. Casi siempre
Entonces, de alguna manera, que el incumplimiento, ahí estará nosotros qué herramientas tenemos para hacerlo cumplir, para hacerlo, digamos, para exigirle el cumplimiento, ¿no? De eso tenemos que pedírselo, por supuesto, al juez, que es el que debe instar las medidas para su exigibilidad de alguna manera. Bien, sigo acá entonces con la audiencia, cualquier cosa me pregunta, no sé qué dicen en el chat, no lo tengo abierto, pero no sé si no, está. acá una compañera pregunta qué pasa si no tiene plata. Sí. Digamos. Y bueno, claramente la multa no se va a poder ejecutar de esa manera. Digamos, de alguna manera, lo que podemos pedir, por ejemplo, a ver, el no cumplimiento nosotros lo podemos sujetar a un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el expediente. O sea, nosotros lo que podemos pedir, por ejemplo, si la medida está vigente, bueno, someter ese tratamiento al levantamiento de la medida, por ejemplo, algo que nos puede ocurrir. Entonces, ir como poniendo la medida, o el levantamiento de la medida sujeto a los avances del recorrido terapéutico. Digo, son cosas que nosotros ahí, la ley en este sentido nos dice qué es lo que tenemos que hacer. De acuerdo a la gravedad del hecho, si nosotros entendemos que ese recorrido, de acuerdo a todos los elementos que tenemos en el expediente, es fundamental que lo haga, porque si no la víctima no va a estar tranquila, no podemos levantar la medida cautelar, sino que vamos a tener que pedir la prórroga de esa medida, porque entendemos que ese recorrido es importante y es fundamental para la tranquilidad o para el cese del riesgo de la víctima. Entonces, en ese caso, otra de las cuestiones que podemos hacer es sujetar la vigencia a la acreditación de ese tratamiento. Hay que ver la otra parte si lo acepta o no, pero digamos, en este sentido, acá lo que hablamos de la creatividad es esto, tiene que ver, ¿no? De nosotros ver, en el caso puntual, cuál es el que más se adecue a la situación de riesgo que se está viviendo. Si entendemos que ese recorrido o que ese tratamiento, o sin ese tratamiento, no está, digamos, no cesa el riesgo de la víctima, entonces de alguna manera podemos sujetar o pedir, no te digo nosotros, no lo podemos pedir al juzgado, después quien va a ordenar, quien va a resolver ese juez, pero podemos pedir de que la vigencia de la medida continúe hasta que se levante, hasta que se acredite el recorrido terapéutico que ya se solicitó al sujeto, ¿se entiende? El tema del recorrido terapéutico es todo un tema, porque creo que a veces muchos estamos trabados en los expedientes por esto. No sabemos cómo hacerlo para que vaya o a un curso, lo que hablábamos al principio, a una capacitación de masculinidades y de esto de que hablábamos de pedir que atraviese algún tipo de recorrido terapéutico, y muchas veces nos quedamos traumadas o frustradas en eso porque no hay forma de que lo podamos hacer. Capaz la víctima lo hace, pero no el agresor. Entonces siempre estábamos pensando a ver de qué manera podemos hacer que lo haga, ¿no? Tampoco que hacerlo nos garantiza, o sea, que el resultado es el que nosotros queremos, pero entendemos que hay que hacerlo. Es uno de los pasos, y aparte es lo que requieren casi todos los cuerpos técnicos y también los juzgados, ¿no? De que se cumpla con ese recorrido terapéutico. En los casos de violencia es fundamental hacerlo. Bien. ¿Sigo? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere aportar algo al respecto? Bien. Díganme porque yo no veo que hay un montón de numeritos en el chat ahí abajo, pero no las leo. ¿Sigo? Bien. Va. Bueno, la audiencia del artículo 11 está establecida en la ley, es la que tiene que fijar el juez dentro de las 48 horas, dice, de ordenar las medidas. Acá, obviamente, en caso de que el juez no la fije, la pueden solicitar las partes. El enunciado por agresión está obligado a comparecer, dice la ley, bajo percibimiento de ser llevado. Acá sí es bajo percibimiento, lo dice exactamente. Cuando dice la ley, lo dice la ley. Lo podemos pedir. Obviamente esta audiencia, como sabemos en la violencia, no es para escuchar las dos partes al mismo tiempo. Esto ya sabemos, no se pueden pedir de la misma manera, no pueden estar en el mismo, cuando hay una medida, por supuesto. Y de alguna manera es para que el juez tome contacto con las partes cuando lo requiera. En este caso, dice la ley que es necesario tomar contacto con ambas partes para escucharlas y para valorar, ¿no?, los hechos manifestados de una parte y de la otra.
Como dice acá abajo, están prohibidas las audiencias de mediación y conciliación. En este caso, obviamente, como lo vamos a decir, en este tipo de procesos de violencia no es posible ni la conciliación, ni la mediación, ni que las partes se junten en una audiencia. ¿Sí? Eso está claro, y si así algún juez lo ordena, nosotros debemos observar que es de imposible cumplimiento por toda la normativa y por todo lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Querés seguir, José? Ahora sí, llegamos a la famosa intervención del cuerpo técnico. La intervención del cuerpo técnico es como uno de los elementos también, además de las medidas, digamos, la intervención del cuerpo técnico es uno de los elementos de los cuales se basa el juez para merituar, ¿no?, el tema de cómo continúa de alguna forma ese proceso o cómo continúa su intervención en ese proceso. Si bien nosotros ya con el primer escrito manifestamos, acompañamos los elementos que teníamos, la intervención del cuerpo técnico a través de su informe es el que el juez tiene muchas veces en cuenta para valorar y para decidir sobre de qué forma va a continuar ese proceso. Todos los cuerpos técnicos obviamente tienen que ser interdisciplinarios. Entiendo que no en todos los juzgados de paz está conformado con todas estas disciplinas. Habrá cuerpos técnicos que no tienen algunas de estas disciplinas. En realidad lo que hacen es un diagnóstico, así se lo llama, ¿no? Un diagnóstico de interacción familiar o de situación efectuado por profesionales de diversas disciplinas. Trabajadores sociales, ¿no? Trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, médicos, bueno, médicos. Es interdisciplinario, de este informe ya veníamos hablando, pero esto es, por eso se llama interdisciplinario el informe. ¿Qué objetivo tiene este informe, este diagnóstico de interacción familiar como lo designa la ley? Es determinar los daños de situación de peligro, esto que hablábamos al principio, el riesgo de la víctima, y el grado también de agresión, ¿no?, de violencia. Análisis de la trama vincular, ¿no?, cómo se vincula entre la víctima y el victimario, y todo el conjunto familiar, ¿no? Acá, generalmente, cuando hay niños, también acuden al cuerpo técnico. O sea, la trama vincular es cómo opera ese vínculo entre los sujetos, obviamente la víctima y el victimario, y con el resto de los integrantes de la familia. ¿Cómo se desarticula la relación violenta? Esto es lo más difícil, pero bueno, es uno de los objetivos. También esto de evaluar el mantenimiento, la modificación o el cese de la medida, esto lo habíamos hablado, o sea, acá es un quiebre para el juez, de alguna manera, esto le va a servir para ver cómo continúa. Y la elaboración de las estrategias de abordaje. Esto me parece lo importante, porque además de hacer todo el análisis, es el que sugiere o debiera sugerirle al juez, darle, ¿no?, las estrategias de cómo abordar, cómo seguir abordando esa conflictiva familiar. Acá lo dice, entre esas estrategias, ¿cuáles pueden estar? Sugerencias de medidas a seguir, tratamientos terapéuticos, esto siempre, nuevas entrevistas, si es necesario volver a tener entrevistas, el seguimiento que hay que hacer, cada cuánto hay que hacer este seguimiento, qué tipo de seguimiento hay que hacer. O sea, en general, este diagnóstico debiera darle al juez todo este tipo de herramientas, todo este material, porque el juez justamente es el que a partir de ahí va a tomar la decisión de qué hace, cómo continúa, ¿no?, cómo continúa abordando esa conflictiva. Por eso, como les decía al principio, muchos juzgados no ponen un plazo de medidas, sino que quedan sujetos a la vigencia de las medidas a este informe. O sea, luego de ser entrevistados por el cuerpo técnico, es donde el juez decide si hay que prorrogarse, si se le pone un plazo, si es necesario que se mantenga esa medida, en fin. En este caso, este diagnóstico de interacción familiar es el que marca de alguna manera al juez de qué manera continúa abordando esta problemática. Díganme si paro, si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Sigo? Bien. Bueno, volvemos un poquito al tema de las medidas.
¿Qué resoluciones tenemos contra las medidas cautelares? Tanto las que conceden, si estoy del lado del, digamos, defendiendo al agresor, o si rechazan el pedido de medida cautelar, si estoy defendiendo a la víctima y me rechazan una medida cautelar. En este caso, el remedio que tengo o el recurso que tengo es el recurso de apelación. Acá, atenta, ya saben, es un plazo diferente, es un plazo de 3 días, así que obviamente estamos acostumbrados, en este caso, a correr con estos 3 días. Se conceden, esto lo dice muy claro la ley, en relación y con efecto devolutivo, y las apelaciones contra las resoluciones que dispongan la interrupción o cese se consideran en relación y con efecto suspensivo, ¿no? Las que las otorgan. Las resoluciones que impongan sanciones por incumplimiento también se consideran con efecto devolutivo, porque la ley establece sanciones por incumplimiento, aunque no las usemos, están claras. Ahora después las vamos a ver seguramente. Bien, esto es lo que tengo con respecto a la medida cautelar. ¿Cómo ataco yo esa medida cautelar? Solo tengo el recurso de apelación. No tengo otro remedio judicial que no es el recurso de apelación. Esto está claro. Después, como otras estrategias, esto no es para atacar la medida cautelar, porque solamente para atacarla tengo el recurso de apelación, eso ya lo sabemos, sino es qué puedo hacer cuando se modificaron los hechos que la concedieron. Y acá, como otra herramienta, si yo no apelo la medida, o no la apelé, lo que puedo pedir es el levantamiento cuando hay modificación de los hechos que motivaron el dictado de la medida. O sea, si yo tengo que estar del lado digamos, del denunciado, y las medidas que motivaron, o los hechos que motivaron esa medida han cesado, puedo pedir el levantamiento de la medida, que por supuesto que se le va a dar trasladar a la otra parte, puedo presentar la prueba también y la defensa al respecto, y la otra parte por supuesto que va a prestar su conformidad o no a este levantamiento, y en última instancia quien va a decidir va a ser el juez, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta el pedido de una parte del levantamiento, que considera que no están dadas las condiciones que se dieron para su dictado. Esto a veces, por ejemplo, muchas veces se da, la persona se mudó de ciudad, hay una perimetral y la persona se fue a vivir a otro lado. Bueno, en ese caso, obviamente, no hay un riesgo, ni hay una motivación, o pueden haber cambiado las situaciones, a veces pueden pasar otras cosas, pero cuando el cese de la violencia, o cuando se entiende que no ocurrieron esos hechos que dieron lugar a la cautelar, entonces puedo pedir el levantamiento como otra estrategia, si se quiere, pero esto no ataca la medida cautelar. En eso hay que ser claro. La medida cautelar solo con el recurso. Esta es otra de las herramientas que puedo utilizar para pedir el levantamiento y remoción de esa medida cautelar. Bueno, esto es algo que está en la ley, que muchas veces, que muy pocos la utilizan, pero habla de las sanciones ante el incumplimiento de medidas, ¿no? Ya sabemos que el delito de desobediencia es, digamos, la herramienta que nosotros más utilizamos cuando se incumple una medida cautelar. Debemos, obviamente, interponer la denuncia por un delito. Esto es un delito establecido en el Código Penal por desobediencia de una orden judicial. Esto está claro, ¿no? Entonces debo ir por la vía correspondiente. Aunque, por supuesto, siempre corresponde advertirle al juez de paz que se está incumpliendo esta medida. Más allá de que, obviamente, el delito va, obviamente, en el fuero que corresponda. Pero también puedo pedir, frente al incumplimiento de medidas, modificación, ampliación o ordenar nuevas. Esto sépanlo, o sea, cuando una medida, eso es lo que hablamos un poco al principio de cómo fluctúa este proceso. A veces esa medida no es la adecuada, debe tomarse otras medidas, entonces el incumplimiento de una medida, de alguna manera, no está dando un parámetro al juez, por eso siempre digo de comunicarlo al juez, el incumplimiento, porque le está dando un parámetro del grado de riesgo que se encuentra esa víctima cuando hay incumplimientos continuos frente a la medida, ¿no? Hay una conducta de la parte denunciada de rechazar, de cumplir con esa medida. Eso ya el juez le tiene que dar un parámetro de la conducta y también del riesgo en que lo pone la víctima, esa conducta incumplidora, y a veces que son todo el tiempo, ¿no? Es recurrente ese incumplimiento. Entonces, de alguna manera yo debo reforzar la seguridad de la víctima, tengo que pedir otras nuevas medidas. Por eso el incumplimiento es también una señal de alerta para el juez que nosotros debemos comunicárselo.
tiene que ver con, con el lado de riesgo que puede estar. La advertencia llamada de atención, que bueno, esto queda un poco muy naif. Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución o sindicato o asociación del lugar de trabajo del agresor, esto también es importante. Asistencia obligatoria al agresor a programas reflexivos, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Esto de, acá sí, a ver, el incumplimiento reiterado también tiene que ver con esto de exigirle que haga, que intervenga en algún programa, que haga un recorrido terapéutico. Bueno, y ordenar trabajos comunitarios en lugares y por el tiempo que determinan. Todo esto lo establece la ley, o sea que de alguna manera podemos utilizarlo porque está en la ley, y si es necesario y el caso merita, pedírselo al juez, y sobre todo, como yo digo, el incumplimiento tiene que ver con una conducta que está hablando del agresor y también está hablando de cómo se pone en riesgo o sigue estando en riesgo la víctima. Bien. Después, Maru, viene proceso en contexto de COVID, pero un poco ya hiciste mención que las medidas se habían prorrogado hasta el 3 de mayo, no hay una nueva prórroga todavía establecida, como dijo Maru, por la Corte. Sí, se hizo un pedido a través de la Comisión de Género de Colproa para que se prorroguen las mismas. Y después, bueno, las nuevas medidas que se tienen en este contexto de COVID, donde se han flexibilizado también un poco los procesos de notificaciones, donde las audiencias también se realizan por diferentes medios, como por ejemplo, se está utilizando Microsoft Teams, o también se comunican a través vía telefónica o teletemática. Eso por ahí va a diferenciarse según cada lugar del juzgado de paz, ¿no? Sí. Berizo no va a trabajar igual por ahí que Monte, bueno, cada uno ha flexibilizado estos procesos a raíz de la pandemia, bueno, que estamos viviendo. Sí, exacto, sí, hasta se han y se están notificando medidas cautelares a través de WhatsApp. O sea, digamos que todo esto está sacado obviamente, de resoluciones de la Corte, que están en vigencia. Entonces, de alguna manera, toda esta pandemia ha flexibilizado, como dice Josefina, esto de las comunicaciones, que han sido todo un obstáculo. Ahora se está de alguna manera regularizando las notificaciones sobre todo, pero bueno, en el caso de urgencia debemos recurrir a estos medios que son los que necesitamos. Las entrevistas no, todavía presenciales las entrevistas no, o sea que las entrevistas hoy con el cuerpo técnico se están haciendo de forma telefónica, o bueno, el Microsoft Teams es el que es la videollamada, es el sistema que instauró y que autorizó la Corte para este tipo de entrevistas. O sea que esto es un poco lo adecuado el proceso a lo que es hoy en día la pandemia. Uy, pasamos a... sí. No, que acá hay una pregunta de Luciana que dice, ¿cómo interactúa esta cuestión del recorrido terapéutico con respecto a la ley de salud mental? Ah, esa es para vos, Maru. Sí, claro, quizás no, si puede habilitar el micrófono. No está claro, yo tampoco, no la... no, a ver, ya que hacemos, Maru, que se guarde, ¿cómo se llama? Lo dejamos después. No, ¿cómo se llama la colega? Luciana Rolli. Luciana, nos hace el favor y después nos explicás. Claro, ya terminamos, abrimos el micrófono, así te puedes explayar más. Sí. Pasamos a la parte por ahí más complicada para quienes hacen de asesores o defensores ad hoc, que es el tema de los honorarios. ¿Por qué decimos complicada? Porque sabemos que vienen retrasados los pagos para los asesores y defensores ad hoc. A su vez también se sabe que hay regulaciones que son paupérrimas, donde hay colegas que le han regulado el mínimo, que es un 2 ius por actuaciones que han llevado muchísimo trabajo por parte de los profesionales. Entonces, bueno, para quienes es la primera vez que van a cobrar algún tipo de honorario, saber que hay una escala entre 2 y 8 ius, y que lo más nuevito que tenemos como novedad es que antes se tenía en cuenta desde el momento de la sentencia, el valor del ius, ahora desde el 1 de enero del 2021, todavía no me acostumbro que estamos ya en el 2021, y ya estamos en mayo, pasó como el año, se va a tener en cuenta la conversión del ius al momento que es cargado en el sistema. Nosotros sabemos que ustedes, una vez que se pide, o sea que la delegación departamental pide el giro,
ahí es cuando se va a tener en cuenta el momento de cuánto va a ser el valor del IUS que se van a tener que tomar. O sea, hasta que no le pidan la factura, por ahí muchas no saben todavía el IUS que se tomó, o sea, el valor que se tomó al momento del pago. Así que queríamos comentar esta novedad respecto de los honorarios, que es muy nuevito, y sabemos que, bueno, que muchas y muchos colegas todavía están esperando cobrar honorarios regulados hace muchísimo tiempo. Depende la localidad, como vienen los pagos de estos honorarios. No sé, Maru, eso es cuanto al procedimiento, lo explicamos rapidísimo, me di cuenta que las dos hablamos rapidísimo. Ahora pasamos, bueno, cualquier tipo de preguntas que tengan, y no sé, Maru, si querés contestar Sí, José, justo ahí dice, ¿no existe la regulación de honorarios provisoria en estas causas? Alejandra. Hay hay localidades donde le preguntás a colegas y te dicen que sí, que les regulan provisoria, pero por ahí estaría bueno que cuenten las experiencias que tienen en el territorio también respecto a cómo es que regulan, o sea, de otras localidades. Sí, yo más que nada lo pregunto yo. Hola, ¿cómo andan? Yo estoy en el juzgado de paz de Ensenada y me pasan muchas causas de ya hace más de 3 años que es una labor constante porque ninguna de las partes hace el recorrido, como bien habíamos hablado. En varias también ya directamente la víctima no se presenta cuando es llamada a audiencia. Y queda nuestra labor a mitad de camino o en la nada y sin regulación, porque tampoco se solicita el archivo, vos mandás escritos solicitando que se dé archivo a las actuaciones, ya que las partes no se presentaron ante 2 audiencias que no fueron y queda ahí. Yo hay 3 o 4 expedientes que tengo del 2018 que no tienen movimiento, ya mandé 4 escritos reiteratorios, con 4 audiencias en el medio que no se presentaron las partes y nada. Ale, ¿y cuál es el motivo, el fundamento por el cual te rechazan la regulación de honorarios? No me rechazan la regulación, directamente llaman a audiencia para ver cómo se están dando las cuestiones, si hay nuevas conflictivas, si las partes están de acuerdo en que antes de cerrarlo. Exacto. Claro, entonces yo dependiendo de qué partes estoy presentada, en algunas soy asesora, sí. Y en otros hago el informe, obviamente cuando soy asesora, tomo contacto con los menores para ver cómo viene la situación, y las partes por ahí directamente ni se presentan y no manifiestan cómo están las cuestiones. Por ahí los abogados tampoco presentan los escritos que no se pudieron comunicar, porque a veces también nos sucede eso. Sí. A mí me ha pasado también en causas que nos llaman a audiencia y no me puedo contactar con la persona. Y no dan mención de la regulación de honorarios. Y mirá que les pongo el carácter alimentario, etcétera, Quiero decir eso, si le ponía. Claro, no, sí, y aparte, no hay manera. No sé si alguna colega quiere comentarle a Alejandra que si han tenido la misma experiencia. Perdón, hay algunos comentarios, no sé si quieren que los lea o quieren directamente... Bueno, a mí me pasó lo mismo que a Yanina. Yo el año pasado no me inscribí porque me sorteaban muchísimas causas y vuelvo a lo mismo. Ya hace 3 años que estoy trabajando y de más de 20 expedientes cobré 1. No, sí. No sé si alguna colega antes... Buenas tardes. Sí, Eva, dale. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo en mi caso, si bien trabajo como defensora y asesora de menores, estoy en 4 juzgados de paz. Estoy en Berisso, en Ensenada, en Magdalena y en San Vicente. ¿Sí? En cuanto al tema del juzgado de paz de Ensenada, en relación a lo que le pasa a la colega Alejandra Asil, que recién acaba de comentar su situación, la situación con la jueza de paz de Ensenada es que la doctora no cierra los expedientes hasta tanto y en cuanto obre informe de riesgo. Entonces, desde ese punto puntualmente, perdonando la reiteración, es que quizás quedan los expedientes detenidos, por llamarlo de alguna manera, pero no considero que
que los expedientes que no los trabajen desde el juzgado, porque realmente tienen un alto compromiso con todas estas situaciones y bueno, lo vemos en el día a día. La situación puntual del no cierre de las causas es justamente porque siempre se necesita previamente al cierre un informe de riesgo y ahí sí luego se cierran los expedientes, ¿sí? Por lo menos desde mi experiencia y lo que he hablado también con el juzgado, lógicamente. Y en los demás juzgados, Eva, que vos nos decís que tenés los demás juzgados, no tienen ese criterio. Bueno, tengo que hacer un comparativo, en algunos me omito, por favor. No, pero para ver si podemos ayudar a las demás colegas a ver cómo, porque obviamente que todos quieren cobrar sus honorarios. No, está bien. Claro. Es muy interesante lo que dijo tengo Eva. experiencias en todos, quédense tranquilos. Bueno, en el juzgado de paz de Berisso, por el contrario, la doctora, ¿qué hace? Tiene es lo que yo noto desde mi experiencia, ¿está bien? ¿Sí? Eso lo remarco, por favor. Sí, acá no estamos para criticar, sino para construir. Vamos a construir. Sí, se entiende, Eva. Bien, gracias. Lo que yo noto o siento, ¿no es cierto?, desde el juzgado de paz de Berisso, que la doctora va haciendo como, hace un diferente seguimiento en cuanto al tema en las actuaciones. Entonces, ¿qué sucede? En aquellas que por ahí, como bien todos lo sabemos y trabajamos en la temática, hay expedientes que se inician, claro está, con la denuncia y después, con el devenir del tiempo, se pierde contacto o, por el contrario, nunca nadie se contacta con uno, porque también pasa y en muchas ocasiones. Entonces, la doctora va haciendo un seguimiento. ¿En qué sentido? Que nos va mandando notificaciones a los defensores, claro está, cuando estamos designados en las causas, para ver cuál es la situación actual de conflicto en la causa, ¿no es cierto? Claro. Y si lógicamente no se contesta, entonces ahí sí, lógicamente los termina cerrando, con la diferencia del juzgado de paz de Ensenada, que continúan en como que quedarían detenidos en el tiempo, pero hasta que se presenten. Claro, ¿no? como decía la colega. Me olvidé de aclarar al principio, eso es importante, que cuando no hay contacto con la persona, con el caso que nos fue asignado, nosotros tenemos que dejar como asesores o defensores constancia de que no estamos pudiendo contactarnos, de que no estamos pudiendo tener un vínculo con el caso asignado, eso también me olvidé de decir. Y sí es verdad que cuando otorgan medidas la jueza les pide que en 5 días informen la situación, si cesó la violencia, en qué estado se encuentra. Me olvidé de hacer esas dos aclaraciones del proceso cuando arrancamos. Sí, yo por ejemplo en mi caso, cuando por ahí, lógico, ¿no? Tengo muchas intimaciones, ¿no? Todo el tiempo mandan, así que bueno, hay que estar en contacto continuo, ¿no? Con todas las personas, ¿no? Con los defendidos, o cuando me toca también como asesora, ¿no? De los menores, siempre suelo dejar constancia, hago una mínima presentación en la cual por ahí no pude tener contacto con la persona, también por una cuestión de la responsabilidad y también de la otra parte, que más allá que somos todos colegas, pero también, claro está, todos también queremos finalizar con los expedientes, entonces vamos haciendo ese tipo de presentaciones. Bueno, yo la verdad no tengo el hábito de hacerlas, soy sincera, sí, es la realidad, pero otros colegas tienen otros criterios y por ahí van puntualizando que si uno no tiene contacto, que lo manifieste los 5 días. Sí, claro. Todas esas situaciones, ¿no? Perdón, no sé, Maru, si querés contestar lo que quedó de hoy, porque quedó... No sé qué quedó. No sé si alguien más quería hablar de este tema, no sé si alguien más quería hablar de este tema. No, porque de este tema hay un montón de preguntas. Sí. Por eso digo, Sí, hay alguien que está pidiendo la palabra, no lo veo, ¿quién es? Pablo. Pablo. Yo trabajo desde 2015 en el juzgado de paz de Ensenada y bueno, tengo muchas causas que no han tenido ninguna actividad por años, o sea, los denunciantes jamás se presentaron después de hacer la denuncia y bueno,
Uno activa en el sentido que citen a la denunciante para ver el estado de la causa, y la jueza no, o sea, fija una audiencia, no se presentan y sigue mandando a que se haga un informe de riesgo, 2, 3 veces, 4 veces, nunca hacen el informe de riesgo y siguen esas circunstancias. Después también tengo causas en las cuales la denunciante pidió el archivo, pidió que se cierre la causa, mi defendido, digamos, el denunciado, pedimos el archivo, que se cierre la causa, y la jueza no cerró la causa, pidió que intervenga el servicio local. El servicio local hace 3 años que está pidiendo la intervención, que no interviene, no sé por qué motivo. Yo le presenté escritos diciéndole que los organismos no le hacen caso. Igualmente sigue, ahora lo mandó a la Comisaría de la Mujer para que haga un informe de riesgo. No hicieron el informe de riesgo, le pidió al defensor que presente los datos de la mujer esta, que ya hace 2 años pidió el archivo de la causa a la denunciante, no la cierra la causa, lo reitero porque es insólito. Y bueno, y el defensor de la UPUR, de Ensenada está la UPUR, tampoco contestó nada. Un montón de causas, el AUPUR hace causas, esa que le estoy diciendo cerró, pidió el cierre. Otra más también pidió el cierre, tampoco la cerró, mandó a hacer un informe de riesgo, pero así tengo como 10 causas más o menos. Para mí es una falta de respeto al trabajo profesional, a la dignidad del profesional. Uno vive del trabajo, quiere cobrar, más allá del que dice que hay como un deber del juez de controlar el proceso, pero para mí es un exceso, porque como ya le digo, hay 5 años, 3 años de inactividad, que la persona ni se presenta acá en La Plata, al juzgado, después de 6 meses, si no hay actividad, presuponen que no hay conflicto, y si se vuelve a hacer una denuncia, se abre una nueva causa, no hay ningún problema. Así que no se dictan nuevas medidas, no hay ningún problema. Entonces no entiendo cuál es esa tesitura que tiene las juezas, esa rigidez de no cerrar las causas. Eso no lo entiendo. Y el otro caso que me pasó la semana pasada casualmente fue, me notifican de una causa, yo estoy como asesor, estaba como asesor, porque la jueza me reguló honorarios, me pagaron honorarios el año pasado, y ahora me notifica para que yo informe el estado de la familia de mi, digamos, de mi pupilo como asesor. ¿Yo qué le puedo contestar del estado de la familia de una persona que ni conozco, que nunca me contacté? O sea, no es una función del asesor ver cuál es el estado de situación de la familia, digamos, de los chicos. O sea, a nosotros nos tiene que dar un traslado de una situación e emitir un dictamen como asesor. Está bien lo que dicen de tomar contacto, yo había escuchado en la clase anterior que decían que había que tomar contacto y que en la jugada, digamos, las asesorías de La Plata no lo tomaban. En la asesoría de La Plata también toman contacto, los citan a los menores a la asesoría. Yo he citado a menores por intermedio del juzgado y la jueza me dijo que no, que yo los contacte por mis medios, por medios telemáticos. ¿Yo cómo voy a contactar por mis medios si para eso está el juzgado? Estamos dentro de un proceso judicial. Esas son cuestiones que yo veo. Y por ejemplo, el juzgado de paz de Berisso es muy, muy distinto. Ellos, digamos, tomás el caso, te notifican, te contactás con la persona, ya sea denunciante o denunciado, te piden que hagas una presentación a ver cómo está el estado actual de la causa. Lo presentás, si no lo presentás te intiman a hacerlo bajo apercibimiento de sanción. Eso me pareció malo porque por ahí uno no puede tomar contacto con la persona y, o sea, no puede contestar algo que si no tomás contacto con la persona, como yo siempre le digo a todo el mundo, los abogados trabajamos a instancia de parte. Si la parte no te requiere, no podés estar haciendo una manifestación.
No, lo mismo que cuando se actúa como abogado particular, o sea, uno y pierde el contacto, no le contestan los llamados, ya no puede evaluar la estrategia con su cliente porque desapareció, lo informamos al expediente, por supuesto, para poner en resguardo nuestra responsabilidad como profesionales y comentar, obviamente, una situación que está sucediendo. Lo que pasa es que, obviamente, con la carga pública que cumplen ustedes, hay como una necesidad del juzgado de asegurarse y constatar tal circunstancia. Me parece que pasa por ahí. Igual yo me parece que este tema, o viendo como viene, escuchándolos y escuchándolas, a mí me parece que esto amerita tener como una mesa, ¿no?, de trabajo con los juzgados, porque veo que el tema de la oportunidad del honorario, que por supuesto que es el trabajo de ustedes y es la remuneración que nos merecemos cuando hacemos una intervención, es un tema súper importante, a mí me parece que es fundamental, porque hace obviamente también, como ustedes decían, ya no tienen ganas de inscribirse, o sea, los afecta de alguna manera, y me parece que estas cuestiones que, por lo que escucho, obviamente cada juzgado tiene su particularidad de determinar en qué momento hace esa regulación, ¿no? De acuerdo al seguimiento que hagan del proceso, con lo cual me parece que esto es para tomarlo y para, obviamente, poder transmitir estas inquietudes que tienen ustedes, porque el tema de los honorarios, soy abogada y también, insisto, me parece que es el alimento de nosotros, los profesionales y las profesionales, así que me parece que es para trabajarlo profundamente, más allá de ahora escucharlos. Iba a sumar algo más, también que se apoyen en la comisión de honorarios, que tiene dictámenes ya elaborados para mandar a los juzgados, para acompañar en sus presentaciones que hagan de los temas cuando reclaman los honorarios, también apóyense en la comisión. Sí, bueno, yo igualmente reitero, yo no le encuentro el sentido a conservar un expediente abierto después de 3 años, 4 años, que no tiene actividad de la parte, que la parte denunciante no se presentó más, hay una presunción que los hechos de violencia la base fáctica ya no perdura. Bueno, ¿qué sentido tiene enviar el mismo oficio digamos, al CAJ, que es el Centro de Administración de Justicia, o a la policía, a la Comisaría de la Mujer para que haga el informe de riesgo? 3, 4 veces el mismo requerimiento al servicio local, 3, 4 veces el mismo oficio, y no le responden, ni siquiera le responde el servicio local, y nosotros tenemos que estar esperando eso. A mí no me ha pasado en un expediente, me ha pasado en 20 expedientes. Entonces es como una conducta reiterativa. Entonces nosotros estamos a merced de una voluntad totalmente autoritaria que no entiende razones, porque en realidad... Hago una pregunta, ¿alguno o alguna ha apelado a este tipo de resoluciones? Yo estoy en ese camino, Lo que sucede es que, bueno, que muchas veces uno espera porque, bueno, tampoco yo le he apelado muchísimas causas y, bueno, tampoco quiero llenar la cámara con causas. Se entiende. Uno también... No, además la espera de la cámara también. No, sí, yo lo pregunto porque, bueno, a veces es el único camino, ¿no? Cuando te encontrás con estas cuestiones. Yo apelé una contravención en el 2018, Cámara respondió el año pasado, en octubre, me regularon honorarios en diciembre y todavía los estoy esperando. Bueno, a mí también. Ya está el informe, está el Ministerio Público... Falta la plata, evidentemente, y ya me cansé de mandar escritos pidiendo que me hagan la transferencia. Nada. Yo por ahí, no sé si se escucha, quería hacer una consulta. Tenemos, por lo menos en Berisso, un gran problema con el servicio local. Digo, y son los informes que tienen que realizar. Mandamos reiteratorios, pero yo sé que el servicio local puede ser sancionado en el caso de una guarda de un menor, pero no en estas cuestiones. Digo, ¿hay algún tipo de mecanismo que nosotros podamos demandar hacia el municipio para que cumplimente esto? Porque tenemos un montón de casos con menores donde esto se hicieron las entrevistas y demás, pero nunca tenemos el informe para con los menores. ¿Pero ese informe es requerido por el juez? ¿Ese informe es requerido por el juez? Digo, yo tengo reiteración. Pero hay que pedirle, claro, hay que pedir al juez.
Hay que pedirle al juez ahí que aplique algún tipo de... Sí. Yo, perdón, sí, ley que yo perdone. leí de los servicios locales no está establecido el incumplimiento, la sanción cuando se trata de una guarda de un menor, pero no en estas cuestiones que son de violencia. Está bien, pero ellos como autoridad tienen, o sea, como organismo Hacerlo público extensivo. tienen que responder. Claro. Yo quiero, perdón que insista, pero Luciana nos está diciendo que se tiene que ir, pobre, y la hizo hace 30 minutos a la pregunta, perdón, pero la veo Sí. que puso que se tiene que ir. Lu, ¿querés desactivar el...? Porque quería reformularla, dejo. Sí, perdón. Bueno, perdón porque no fue muy clara la pregunta. Yo estuve mucho tiempo trabajando en tema de adicciones y pasa que muchas veces, por ejemplo, para el tema internaciones compulsivas o tratamientos psicológicos que se hagan también de manera compulsiva, siempre nos ponen como el freno de ahí de salud mental. Entonces digo que me parece que tiene como un punto de contacto esto de que tiene que ver que la ley de salud mental nos habla de que la persona está enferma y tiene un problema y que esa persona se va a curar de su enfermedad, en este caso hablando de cuando hay adicciones puntualmente, de que la persona está enferma y se va a curar si quiere. Entonces digo, ¿cómo hacemos cuando hay adicciones, hay cuestiones de violencia, para someter a esta persona obligatoriamente, que por un lado estaríamos avalados por lo que tiene que ver con la ley nacional y la ley provincial de protección a las mujeres, y por el otro lado tenemos el freno de la ley de salud mental? O sea, me parece, más allá de que la ley de salud mental es nefasta y no funciona como tiene que funcionar, me parece que hay una contraposición muy fuerte. Entonces digo, no suelo estar del otro lado, pero si estuviera del otro lado, a donde me toca estar defendiendo, por ejemplo, a un varón que ejerce violencia y que, por ejemplo, desde la contraparte me piden un tratamiento terapéutico de manera obligatoria. Digo, ¿cómo juega ese tema? No sé si ahora Bien. se entendió mejor. Sí, Maru. sí, perfecto. Mira, pasa algo en la práctica, que es que la ley de salud mental, para mí es una ley muy buena en términos de protección a las personas con discapacidad o con padecimientos mentales para personas con discapacidad psicosocial. Lo que suele pasar en la práctica es que esa ley se utiliza, digamos, para violar derechos de mujeres y disidencias en situación de violencia, ¿no? Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces, yo lo que haría como profesional ahí es utilizar primero la ley, digamos, en lo que vos haces referencia, dice que la persona se puede negar a un tratamiento dentro de las posibilidades, o sea, deja ahí abierto algo, no es que dice se puede negar y listo, ¿no? Como digo, hay instancias en las cuales la persona no se va a poder negar. ¿Por qué? Porque el derecho que se está protegiendo, digo, en una situación, ustedes son abogados, sabemos que siempre va a haber choques de derechos, por así decirlo. Entonces, digo, vos como abogada, hablo de si estás defendiendo, digamos, a la persona en situación de violencia. Ahí lo que haces es argumentar con las convenciones de derechos humanos y las convenciones específicas en género, de que, digamos, haciendo valer el derecho de la persona en situación de violencia. No sé si me explico. O sea, si hay un juez o hay una persona que quiere argumentar a favor de la persona que violenta, digamos, con la ley de salud mental, ahí lo que decimos es que se está aplicando mal la ley de salud mental, porque, como ya vinimos diciendo, digamos, las personas que ejercen violencias no son personas con una discapacidad psicosocial. Sí, obviamente, cuando hay adicciones, como decías vos, va a entrar en juego la ley de salud mental, pero nunca en contraposición de los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, ¿sí? No sé ahí si me expliqué. Sí, el problema es que generalmente, o sea, en la práctica, es como decís vos, utilizan esa puerta como para no darle nunca el derecho a la mujer.
a ver, conozco los pactos internacionales, etcétera, y así igualmente siempre la respuesta es no, y pasa puntualmente con el tema de las internaciones compulsivas, cuando a veces es la única manera de sacar a esa persona que ejerce violencia y que además tiene un problema con algún tipo de sustancia o adicción, y a veces la única persona de que deje de ejercer violencia sobre esa mujer es una internación, porque ni siquiera otros remedios legales lo logran. O sea, mi crítica viene más que nada hacia ese lado, que realmente sí, usan a la utilización de la ley. Lo utilizan como para siempre negar, y me parece una práctica sistemática, bueno, más allá de que el sistema generalmente suele ser patriarcal, en esto puntualmente refuerzan esto todo el tiempo y pasa eso. De hecho, conozco muy pocas internaciones compulsivas que hayan prosperado. Estuve mucho tiempo no trabajando, pero sí quizás viviéndolo desde adentro, y pasa eso puntualmente. Y en este caso no se aplica la ley en perjuicio de la mujer, ni siquiera teniendo en cuenta a la persona que debería estar amparada por la ley de salud mental, que es esta persona que efectivamente está enferma también. O sea, se están vulnerando doblemente los derechos. Sí, sí, pero yo ahí haría como una diferencia, como hiciste vos, en una persona, digamos, con consumos problemáticos, ¿no? A una persona que ejerce violencia. Digamos, si hay una persona que ejerce violencia, la ley de salud mental no tiene nada que ver, excepto, totalmente, digamos, ¿no? Eso, dejarlo ahí en claro. Yo lo que haría es pedir que se interprete la ley de salud mental, digamos, a la luz de los tratados internacionales, y que se aplique bien, porque digo, no me acuerdo ahora el artículo, pero hay una parte que estoy segura que dice que, digamos, que no es que la persona se puede negar siempre al tratamiento, es dentro de las posibilidades, creo que dice algo así. Ahora, si querés, lo chequeo. Aparte se habla de cuando pone en riesgo su vida o la de terceros, y suele pasar en estas situaciones de violencia donde uno quizás trata de meterse por el caminito, de decir, a ver, efectivamente esta persona está poniendo en riesgo la vida no solo a veces de la mujer, sino también de hijos, hijas u otros familiares también. Pero bueno, hay como una reticencia bastante importante, más allá de que tengamos las herramientas para discutirlo. A veces, bueno, pasan estas cosas de que yo lo considero como un palo en la rueda, como... Sí, sí. Sí, entiendo. O bien que nos ponen a hacer un trabajo que tal vez no estamos capacitados para hacer. Yo tengo un caso de esa manera que represento al denunciado, y hace 3 años, recién este año, logré que empezara a hacer el recorrido terapéutico. Sí. Pero a fuerza de mensajes sábados 10, 11 de la noche, hablando con la madre, hasta que él no tuvo un accidente a causa de problemas con el alcohol, no hubo manera de hacerla entender, ni a él ni a la madre, que ir a terapia no era porque estaba loco, porque algunas personas también tienen eso, viste, en la cabeza. Ah, no, ¿por qué lo mandan a hacer un recorrido terapéutico si no está loco? Si la otra persona miente. Decir, claro, esos prejuicios que uno, en el siglo en el que estamos, a la altura, yo no lo podía entender, pero bueno, lo que dice Luciana es muy cierto. Nos ponen en una posición que o nos obstaculizan o nos ponen a hacer un trabajo que no estamos capacitados, porque la realidad es que no somos psicólogos o psiquiatras como para decir, bueno, siento a esta persona y lo hago entrar en razón y le brindo las herramientas para que vea que por este camino no se llega a buen puerto. Sí, sí, quizás acá la ley de salud mental no se suele aplicar para las personas con discapacidad psicosocial, y sí se aplica, digamos, para violación de derechos de mujeres y disidencias sexuales. Yo, digamos, Luciana, lo que haría quizás es eso, y argumentar la violencia como una cuestión estructural, que es todo lo que venimos, digamos, trabajando en el curso. O sea, demostrar que la ley de salud mental no tiene mucho que hacer acá. Quizás es digamos, la herramienta que yo utilizaría. Pero no sé, José, si querés agregar algo ahí, pero... No, porque iba a decir lo mismo, se me venía a la cabeza el caso de Catamarca, donde nos pasó lo mismo, sí, todo el tiempo lo que dijiste vos.
También la contraposición entre la ley de violencia y la ley de salud mental. Y también si existe la posibilidad de articular con organismos no de salud, también para los sistemas de apoyo o acompañamiento, por ahí la internación, puede haber otras opciones previas, como si hay una persona de referencia del denunciado para acompañar, para trabajar en conjunto, hay sistemas de apoyo desde salud también. No hay muchos recursos, pero bueno, también saber que existe esa posibilidad. Conclusión, hacemos un trabajo de hormiguitas terribles. Yo las escucho y me veo, porque no se piensen que, o sea, en estos casos cuando uno ejerce como abogado particular, estamos en la misma situación, tratando de usar la creatividad, las herramientas que tenemos, los recursos locales, porque obviamente cada uno está en una localidad diferente, en un territorio diferente, con herramientas diferentes, pero todas funcionan, algunas bien, otras mal. Entonces acá obviamente es ver de qué manera tejemos redes, como recién decía, bueno, a ver qué organismo de salud puedo sostenerme yo o puedo hacer intervenir para sostener mi estrategia, ¿no? O lo que yo estoy pidiendo, que pueda ayudarme. Esto, en estos casos, es lo que creo que esto de trabajar en red, esto de la creatividad, esto de que somos tratando de poner todo de nosotros y ver de dónde podemos sacar algo, algún argumento, alguna herramienta para sostener nuestros pedidos. Bueno, sí, de eso se trata obviamente este tipo de trabajo. Es así, los tipos de las cuestiones que tienen que ver con trabajo y temática, o sea, tenemos temática, eso quise decir. Eso quise decir. No el trabajo, el trabajo en esta temática, digamos, ¿no? Y bueno, y saber obviamente que aunque tendremos que apelar este tipo de resoluciones que nos deniegan, que nos obstaculizan, que nos ponen traba a nuestro ejercicio, que no están mirando con esta mirada que nosotros proponemos integral, que se están quedando con una mirada, digamos, más sectorial, más chica de la cuestión. Bueno, nosotros obviamente no debemos en ese sentido seguir recién escuchaba a la colega que decía no estamos capacitados. Bueno, obviamente tenemos el doble de responsabilidad, ¿no? Porque tenemos que además capacitarnos para asumir este tipo de casos y este tipo de responsabilidades. Entonces, bueno, usar dentro de estas capacitaciones que nosotros estamos haciendo, esta en particular, es darle esas herramientas. Después, por supuesto, el juzgado se puede equivocar, entonces apelaremos, removeremos esos obstáculos con las herramientas que tenemos, utilizaremos los recursos locales, los organismos locales, las redes que tengamos a mano para poder sostener nuestros argumentos. No es fácil, yo los entiendo, todo lo que ustedes dicen, yo empatizo porque también me pasa ejerciendo la profesión, o sea, me encuentro con los mismos obstáculos que ustedes cuando ejerzo esta materia, entonces sé de qué se trata. No tenemos obviamente la solución mágica, no la vamos a tener acá tampoco nosotras, la idea es ver entre nosotros cómo construimos. Sí, me parece que como institución, esto de si hay algo que me sirvió esta capacitación es para poder escucharlos y escucharlas a ustedes, las voces del interior, como quien dice, de alguna manera para acercarnos, y sí, asumo el compromiso desde lo institucional, también Josefina, de, por supuesto, a ver de qué manera nosotros podemos trabajar institucionalmente estos obstáculos que ustedes tienen, que van más allá del ejercicio, que tienen que ver esto de los honorarios, que me parece que es un tema fundamental. Sé que lo vienen trabajando, pero bueno, me parece que siempre es un tema que hay que seguir reforzando. Y bueno, obviamente no es que se los vamos a solucionar, pero me parece que debemos canalizar sus voces. Para eso estamos, creo que ese es nuestro rol y nuestra responsabilidad. Así que en ese sentido yo asumo esa responsabilidad, Josefina también, y todos los que estamos desde el colegio también, Anita Guiar también. Vamos a seguir transmitiendo la voz de todos y todas ustedes. Bueno, nada, esto quería decir así como a tipo de reflexión para darnos apoyo, ¿no? No para tirarnos abajo, todo lo contrario, hay que seguir. Sí. Ana Laura creo que está. Ah, Anita. Sí, ¿me escuchan? Sí, Ana Laura. Sí, Ana Irea, sí. Bueno, chicas, yo lo que quería también haciendo referencia al tema de los honorarios, que me parece algo muy importante porque todos los letrados que intervenimos en este tipo de causas estamos atravesando la misma situación. A pesar de que, bueno, estamos haciendo un trabajo en un contexto pandémico, que hay obstáculos, ¿no?, en el ejercicio, ¿sí?, que vienen un poco de la mano de esa modalidad de trabajo.
Pero entiendo también que en el proceso yo puedo visualizar, por lo menos en un montón de causas que tengo, que muchas de ellas tienen que ver con algunas cuestiones que son dilatorias en el proceso. Me veo en dificultades para cerrar las causas en muchas oportunidades, o se me fijan a veces audiencias para elaborar el informe de interacción familiar por parte del cuerpo técnico, con mucho tiempo, y son por ahí pautadas, estamos a mediados de año, están fijadas para fin de año. Así que me veo en la obligación siempre de realizar nuevas presentaciones, solicitando que por favor, siendo que en el momento, ¿no?, en que hago la presentación, las circunstancias de hecho están dadas de determinada manera, que traten de fijar una audiencia para el labrado de informe de interacción familiar con una mayor antelación. Y bueno, y entiendo que todas estas cuestiones vienen un poco de la mano con el tema de los honorarios. Y lamentablemente no tenemos respuesta en ese sentido. Es como dilatorio, podría decirse. Así que bueno, Sí, yo sí, por mi parte... hay un cuello de botella, lo que tiene que ver con informes de cuerpo técnico, se sabe, a través de la pandemia esto se agravó aún más, porque no quiere decir que antes no existía, así que sí, son todas cosas que tenemos que ir reclamando y solicitando al Poder Judicial. Exactamente, bueno, yo por eso también interpelo al colegio y a la comisión de honorarios para que bueno, haga un acompañamiento del cuerpo de profesionales que estamos trabajando en las defensorías y asesorías, para por lo menos lograr que se pague, así sea, un honorario anual a cada uno de nosotros. Sí, Ana, lo tomamos. Yo No sé por ahí quién más. quiero dejar, no sé si puedo. Sí, no, manifestar una cuestión de. Digo, yo creo que esta demora, acá hay también una víctima muy importante que son por ahí los menores de edad, ¿no? Yo veo que obviamente esta ley de violencia es necesaria, que está bien que las medidas cautelares sean autosatisfactivas y demás. El gran problema es cuando hay menores o cuando estas denuncias son disfuncionales, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con una limitación en la prueba y quedan los menores inmersos en esto, digamos, nos encontramos con menores que no pueden ver a su padre o que, bueno, hasta que como no nos dan un régimen de cuidado personal, de régimen de comunicación provisorio, hasta que vamos a La Plata y tramitamos todo esto, se ha perdido un valor muy importante en el contacto, que es fundamental en los chicos, y que se ha generado daño. Yo he tenido casos donde no han visto a su papá por un año, año y medio, 2, y después revincular es muy complejo. Y es una cuestión que se tiene que tener al tanto, y los colegas también. Una cosa para mí es el hecho con violencia y otra cosa es el hecho de violencia. Yo creo que el hecho con violencia muchas veces se puede dar en una discusión legítima, no es que uno tenga un discurso pro violencia, ¿no? Pero digo, muchas veces en las discusiones parejas se da, y también a veces sucede que estos diferendos familiares son utilizados en estos procesos de violencia. Cuando no se logra diferenciar el hecho con violencia, el hecho de violencia, para mí el hecho de violencia es esta cuestión sistemática, cíclica que nosotros vemos, me parece que, y hay menores en el medio, son verdaderas víctimas de este sistema judicial, sumado a las demoras que... Gonzalo, me quedó una pregunta que también te la hacen en el chat. Perdón. No, está bien, Gonzalo. No, Gonzalo. ¿No? Estaba hablando Gonzalo y no sé por qué. Perdón, sí. Sí. No sé si me quería... Sí, te pregunto, ¿por qué se los mandan? O sea, sí es verdad que a veces te piden que vayas por la vía ordinaria para pedir alimento, custodia, que para mí, bueno, eso hay que siempre también, o sea, pedir los provisorios siempre. Pero ¿por qué los mandan a La Plata a pedir? ¿De qué localidad? Yo hablo de Berisso, porque realmente ellos fundamentan que el conocimiento que tiene es limitado, que por eso hay que ir a los juzgados de fondo. Solamente me ha tocado Ensenada un caso solo... pasa lo mismo.
Sí, sí. Pero los provisorios, perdón. Es justamente por el tema de la competencia que tienen Sí, asignadas. Entonces Sí. es por Claro, eso que en Berisso y en Ensenada los alimentos y las cuestiones de fondo siempre son trasladadas a la departamental, ¿no es cierto? Aquí en Pero La Plata. los provisorios... Los provisorios sí, los provisorios te los Claro, dan, y después, está bien, a eso estamos hablando, sí, sí, los provisorios. Sí, Sí. está bien. pero un régimen de comunicación, salvo en el caso, yo por ejemplo, cuando oficio como asesora, si entre las partes hubo violencia, pero no hacia los chicos, y los chicos manifiestan querer ver a sus padres, yo siempre trato de ponerme en contacto con ambos abogados y proponer yo los días que los chicos pueden pasar, quién los pasa a buscar, una tercera persona para que no violen la perimetral, pero bueno, no todos nos tomamos ese trabajo y no siempre se puede dar. Pero un régimen no tenés, y lo que dice Gonzalo es cierto, después una revinculación el día de mañana es muy compleja. Igual, para mí es discutible esta cuestión de la competencia. Digo, cuando hay menores, el contacto directo, creo que el interés superior del niño y demás, aunque sea provisoriamente, lo tienen que lograr. O sea, ¿cómo puede ser que te pueden dar alimentos provisorios? De hecho, creo que esta jueza lo vi una sola causa, en algunas me lo ha denegado, que lo dio por 4 meses. Me parece que en estas cuestiones un régimen mínimo, o tal vez yo lo que he probado y me lo han dado es una comunicación digital. Eso también lo comento a los colegas, que muchas veces pasa para evitar esta cuestión de la revinculación y demás, que no sea la falta de contacto tan abrupta. He propuesto régimen de comunicación digital y me lo han permitido. Está bueno saberlo eso. Maru, no sé si hay otra pregunta, o Mari. No vi en el chat. Son más Yo, comentarios. yo una cosa Pablo. que quería dejar decir, ¿no? En realidad he visto en otros juzgados, por ejemplo, yo trabajo en juzgado de paz como asesor y defensor, juzgado de paz de Ensenada y de Berisso. Pero he tenido algunas causas en Punta Indio, y he visto que el juez de Punta Indio te regula honorarios por, digamos, en un expediente, por un incidente, ellos regulan honorarios. Y la causa sigue. O sea, regula honorarios y la causa sigue, con el mismo defensor y con el mismo asesor. También el defensor o el asesor renuncia y le regulan honorarios. Y la causa sigue. En cambio acá en Senado, yo he visto causas, yo no he renunciado a ninguna, pero he visto causas que ellos renuncian y piden regulación de honorarios y el juez le dice, estése a la oportunidad procedente, una cuestión así. O sea, ella regula honorarios a todos los que participaron cuando cierra la causa. Eso también me parece mal, porque si la persona dejó de actuar, digamos, de tener intervención, no tiene sentido diferir la regulación de honorarios para el momento que estime procedente. O sea, para 1 o 2 años después o 3 años. A mí me pasó la semana pasada que me cesó en mi actuación como asesor y dijo que, bueno, que la regulación de honorarios iba a ser en el momento que considero oportuno. Me parece... ¿Cuál es? ¿Cuál será? Claro, pero si yo terminé de trabajar, no trabajo más, ¿cuál momento más oportuno que cuando uno deja de tener actividad? Sí. Esa es la que estoy por apelar, que le estaba diciendo. Claro. Pero bueno, esas Bueno, cuestiones sí. totalmente arbitrarias que me parecen, y bueno, que he visto que en otros juzgados no se manejan de esa manera. Lo que pasa que yo, esto a título pues ya son las 19, igual la clase que viene es toda práctica para ustedes, porque van a hablar ustedes, no vamos a hablar nosotros, vamos a hablar todo de casos prácticos. Me parece que hay algo que tiene este proceso de violencia, es que no tiene una conclusión o una terminación marcada como cualquier causa que dice, bueno, sentencia condenatoria, costas, y terminó el proceso de alguna manera, por decirlo así. Entonces esto deja a criterio, de alguna manera, me parece, escuchándolos a ustedes, también pasa acá en los juzgados de familia de La Plata, ¿no? De que, bueno, cuándo concluye la causa, ¿no? Y esto que hablábamos al principio un poco, no son
causas que se terminan con una sentencia condenatoria, se terminó, resolví la cuestión y cada uno a su casa. Son causas en proceso, todo el tiempo dinámicas, ¿no? Todo el tiempo en proceso. Entonces, claramente determinar la culminación en los términos de, como dice la ley, que es el momento donde se regulan honorarios, es un tema que claramente ha quedado a criterio de cada juzgado, ¿no? Entonces, me parece que es discrecional en el sentido de que cada juzgado analiza de qué manera o qué elemento se hace para entender que debe en ese momento dar por terminada su intervención y en ese caso para pasar al archivo. Me parece que escuchándolos pasa por ahí el tema. Por eso yo decía que esto me parece que es más para trabajarlo en mesa de trabajo, porque más allá de que el juez o la jueza quiera tener un informe o escuchar a las partes, que está bien, porque eso sí está en el proceso, antes de archivarlo, me parece que también esto va en contraposición, o también simultáneamente hay que dejar en resguardo el derecho de los honorarios de los abogados y las abogadas. Entonces me parece que hay que buscar como un equilibrio, escuchándolos a ustedes, entre cuando determino o doy por concluido a los efectos de poder regular y darle, por supuesto, al letrado y a la letrada, la remuneración del trabajo hecho. Esto me parece que es lo que hay que de alguna forma trabajar en coordinación, ¿no? Porque está bien, por un lado, que se tomen los recaudos para ver si realmente se tiene por concluido o han cesado las causas que ameritaban la apertura de ese juicio, pero por otro lado también está el derecho alimentario que tenemos nosotros de cobrar por nuestro trabajo hecho. Entonces, en esa conjunción es lo que me parece que hay que trabajar, a ver, desde lo institucional, donde podemos encontrar un punto en común, ¿no? No sé qué les parece. Pero bueno, me parece que escuchándolos por ahí va el tema, a ver, ¿dónde encontramos ese punto para tocar estas dos cuestiones? Bueno, o pedir por una regulación provisoria. Claro, por eso, a eso hablo. Una regulación provisoria hasta que se traten las partes en un recorrido terapéutico. Exacto. María, acá quieran organizar una comisión de defensores oficiales. Se armó el gremio. ¡Apa! Existe. Mirá qué buena. Iba a decir eso, en acceso a la justicia está en la comisión de... Anita. Ani, dale. ¿Querés contar, Anita? ¿Estás desactivada? A ver. ¿Ahí podés, Ani? Sí, lo dejé, buenas tardes. Lo dejaba para la clase que viene, porque ya... Dale. Ma, necesito... Pero, el colegio, he leído las preguntas si el colegio puede, el colegio y todo el consejo directivo ha estado durante todo este tiempo con la Comisión de Asesorías y Defensorías ad hoc del área de acceso a justicia, trabajando, y es por eso que desde hace un año se ha cobrado, van a ser 30 años que trabajo como asesora y defensora en el Juzgado de Paz del Monte, y nunca cobramos tanto como el año pasado, si bien algunos, y nosotros especialmente, hace 2 años que no cobramos. Por eso a veces la escuchaba Alejandra, cuando decía, apelé y recién ahora, nosotros apelamos, por más que venga, cobramos, no cobramos, vienen las regulaciones y después, ahora vamos a empezar a cobrar por esta resolución de la Corte, de la Procuración, con esta acordada que, como contó Josefina, se actualiza el IUS. Ahora no va a haber retraso, porque si no, va a venir un choclo que no va a poder pagarle a nadie la Corte. Esto también tengo que decirlo, que fue un proyecto que presentó el Colegio de Abogados de La Plata a través del Colproba, a la Procuración, que fue un proyecto muy extenso formado por la Comisión de Interior del colegio, y bueno, va saliendo de a poco. Ahora salió esto que es pedido por el Colegio de Abogados de La Plata. Por eso, ante la pregunta si el colegio hacía el reclamo, yo quería contar que se ha trabajado en plena pandemia y demás. Todos estamos sin cobrar, todos los que trabajamos como asesores y defensores luchamos, especialmente lo digo para los que recién comienzan, luchamos porque no se cobra.
se cobra a los 2 años. Esto va a cambiar. Con esta acordada, al tener que adecuarse al IUS del momento, se va a cobrar más seguido. Ojalá para todos y todas, ¿no? Pero el colegio ha trabajado, doy fe, la Comisión del Interior, la Comisión de Defensores y Asesores ad hoc, pero no es fácil. Primero se lucha contra los juzgados, que a veces no envían las regulaciones, o las envían tarde. Otras veces el Ministerio Público no cumple como debe cumplir, y nosotros en el medio. Yo le pedí al presidente la otra vez, en mi pueblo, que es lo que tengo conocimiento, hay chicas jóvenes que recién comienzan con la profesión, que no tenían para darle de comer a sus hijos. Y bueno, esto es nuestro derecho a pedir, a apelar, Alejandra. Hay que apelar. A mí me regularon la semana pasada un IUS. Me sentí agraviada totalmente, y como dijo Josefina, pedí un informe a la Comisión de Honorarios, como para que me avale, como para ir, pero en realidad me tengo que avalar sola, porque un IUS me parece que es una falta de respeto al ejercicio profesional de cada una y cada uno de todos nosotros y todas nosotras. Claramente no se puede regular un IUS. Así seas asesor. Un IUS es una falta de respeto. Y bueno, hay que apelar. Por eso, diciendo Ale, hay que apelar. Bueno, Ana, gracias. Sí, perdón. Yo me lo guardaba para la clase. No, la clase que viene vas a seguir, obvio. No, pero está bueno esto porque, a ver, ustedes conocen la realidad, Ana cuenta desde su experiencia y también de estar a cargo de todos los reclamos que se hacen en nombre de todos ustedes todas y todos. Y de alguna manera es una lucha que es del día a día, no es que se hace el reclamo y uno se quedó acá, se viene haciendo, se hace y se hará. Cada uno desde el rol que ocupa, seguiremos reclamando por lo que le corresponde a ustedes, lo que nos corresponde, en definitiva por el trabajo que realizamos. Los honorarios es nuestro alimento y deben ser resguardados, y si la justicia no lo hace, como dice Ana, habrá que apelar, y si no, obviamente, instar a las instituciones a acompañar, y en este caso es el colegio el que los va a seguir acompañando, como dice Ana, como los viene acompañando. Utilizaremos otras vías. Sí. Una cosa quiero agregar. Sí. Cuando apelamos, tenemos que enviar el oficio al procurador y el oficio a fiscalía. A mí me pasó que un abogado de fiscalía, en un expediente que apelo, sin mirar el expediente, dictamina que está bien pago el IUS establecido en mi causa. ¿Cómo puede ser que un abogado que está en fiscalía, que no ejerce la profesión, que no conoce todos estos temas de familia, sin mirar un expediente, pueda evaluar? Esto también es un tema para discutir y para reclamar. Cuidan el dinero del Estado. Nosotros tenemos que cuidar el dinero de nuestros abogados y abogadas. Son tal cual. Cosas diferentes. Sí, tal cual. Coincido, Ana. Bueno, gracias, Ana. La clase que viene, porque le estamos sacando ya un montón de tiempo, la clase que viene, como ya hoy terminamos lo que es el proceso, la clase que viene vamos a trabajar con cada uno y uno de ustedes, con los casos particulares. Vamos a hacer un repaso de toda la capacitación, la idea es escucharnos, nosotros también traerle como propuestas para ver entre todos y todos cómo construimos las estrategias y las herramientas, así que es importante que estén, es la última clase que tenemos para compartir, que a mí la verdad que para mí esta capacitación ha sido más que satisfactoria, primero conocer a muchos de ustedes que no los conozco, escuchar, como les decía hoy, la voz del interior, que me parece que es fundamental, y nada, y seguir construyendo juntos y juntas, que es la idea, ¿no?, de estas capacitaciones. Mejorar el ejercicio, la calidad del ejercicio profesional, pero también escucharlos y escucharlas a ustedes para mejorar, a ver qué se puede mejorar
de ese ejercicio profesional, ¿no? Dar calidad y también nosotros cómo podemos construir para mejorarlo. Gracias. No sé si mi compañera... Quiero sumar algo, adhiero a todo lo que dijiste y sumar que también agradecer a Maru, que ha armado toda la capacitación y la ha pensado cada punto, cada encuentro, así que espero para todos y todas, porque para mí fue, la verdad que estuvo buenísima. Espero que para ustedes también les haya servido, que es lo importante, y que se hayan podido llevar algo de estos encuentros y de estas capacitaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias, y también, bueno, gracias, Maru, por tu trabajo. Y para el jueves que viene, sí, Maru, gracias, una gran compañera, Maru. Y también pensar qué otras capacitaciones necesitan. Eso el jueves vamos a tomar nota, porque también la idea, este fue como la inicial, y a ver qué se puede reforzar, o qué ustedes entienden que se puede reforzar, qué es lo que más necesitan. Perdón. Creo que estamos para eso. ¿Puedo hacer una preguntita? Porque vi un comentario que alguien dijo que la clase que viene es a las 19, yo entendí... No, a la clase que de siempre, Ale. Si hubo una confusión, perfecto. Nos vemos el jueves que viene a las 17 horas, como todos los jueves. Bien. Gracias por estar. Gracias.